de librería en general, venta de helados, golosinas, librería Nadia a pasos del colegio. Abogado Massa Kanazawa para hacer valer sus derechos judiciales. Massa Kanazawa, un buen abogado, asuntos civiles, laborales y penales. Abogado Massa Kanazawa en Cruce Barrientos, celular 0985 91 38 11. Farmacia y Veterinaria San Jorge, cuidando la salud de la gente y de sus animales, medicamentos con descuentos, cosméticos, regalos. Farmacia y Veterinaria San Jorge sobre Hideo Tanaka, casi Kunito Miyazaka. Heladería Lomita, helados en variados gustos, ventas al por mayor y menor, precio especial a revendedores. Heladería Lomita frente al Hospital Distrital de La Colmena. Guillén Express, todo para la canasta familiar, carnes, embutidos, pollos, los mejores regalos, bebidas en general. Guillén Express en Caatmí, camino a Tebicuarimí, La Colmena. Hamburguesería El Buen Sabor del Chef Internacional José Manuel Curtido. Hamburguesas, super panchos, bebidas. Hamburguesería El Buen Sabor sobre Antonio Casamapsu, casi 15 de agosto. La familia Benítez Rojas apoya el campeonato de la Liga Colmenense, homenaje póstumo a don Luis Benítez, quien fuera presidente y gran capitán del Club Social y Deportivo La Colmena. Petropar La Colmena saluda a los deportistas, carga combustibles en Petropar y buen viaje. Servicio de gas ñan de tienda, salón de eventos climatizados, Petropar en Ubarotí, La Colmena. Emprendimientos Construmat para construir del cimiento al techo, materiales de construcción de primera, puestos en obra, ferretería, plomería, artículos eléctricos, herramientas en general. Emprendimientos Construmat, Casa Mapsu, Casi La Paz. Agrové Don Cecilio, alimentos balanceados, semillas, abonos, insecticidas, herramientas para el hombre del campo. Agrovet Don Cecilio, 15 de agosto, casi Antonio Casamapsu. Casa González de la señora Leo cuenta con bebidas, la canasta familiar más barata. Casa González apoya a Guaraní, barrio Santa Catalina, sobre Hideo Tanaka. Servicio telefónico Sol Naciente, recargas, activaciones, accesorios para celulares. Giros, cobranzas de Andes, servicio telefónico Sol Naciente con Keiji e Isao. Caguabata sobre calle Asunción, casi 14 de mayo. Supermercado La Amistad, la canasta familiar más barata, golosinas, lácteos, ricos panificados, un mundo de cosas dulces, carnes, pollos, embutidos, bebidas en general. Supermercado La Amistad, barrio Santa Catalina, sobre Doctor Kunito Miyazaka. Frutería Verdulería Contreras, frutas y verduras frescas. Frutería Verdulería Contreras, frente a la Plaza Central, La Colmena. Zapatería Los Hermanos Torales, realizan pintura de calzados con posturas de zapatos de todos los modelos. Zapatería Los Hermanos Torales, Martínez Cuest, camino hacia Huitumí, celular 0976-849-919 y 0971-688-939. Casa Yami, centro de cobranza, activaciones, giros, fotocopias, encuadernaciones, trabajos a computadoras y un mundo de bebidas. Tu bodega top de La Colmena y ahora Buda alojamiento para un placentero descanso. Casa Yami, avenida 14 de mayo, en pleno centro de La Colmena. Osgón Comercial, ropas de nivel. Osgón no vende, Osgón regala abrigos, calzados, championes, artículos deportivos. Osgón Comercial sobre 14 de mayo, casi Hideo Tanaka. Parece que le estoy escuchando a los compañeros. Adelante, compañeros, la audiencia ya quiere saber qué está pasando ahí en la cancha. Sigue lloviendo, no llueve más. ¿Qué hay ahí por la cancha? Bienvenidos, compañeros. Sí. Adelante, Moisés. ¿Entramos?
Sí, adelante Moisés, te estamos escuchando ya y queremos saber qué está pasando ahí en cancha del Club Atlético Guaraní. Adelante, adelante Moisés. Retorno lo que no... Sí. Bueno, parece que no nos está escuchando Moisés. Bueno, nosotros te escuchamos perfectamente, Moisés, ya te escuchamos perfectamente y la audiencia ya quiere saber qué está pasando ahí en cancha del Club Atlético Guaraní. Adelante, Moisés. Bueno, nosotros te escuchamos perfectamente, Moisés, ya te escuchamos perfectamente y la audiencia ya quiere saber. Bueno, ya enseguida va a estar con nosotros Moisés, seguimos vendiendo. Tío Rey González y familia saludan a los deportistas. Tío Rey González y familia apoyan a Guaraní. Punto de eventos, papelería creativa con la señora Vanessa, globos, tarjetas, sorpresitas, centro de mesa para sus eventos, al lado de Agroveterinaria San Antonio, del doctor Antonio González, alimentos balanceados para sus animales, accesorios para instrumentos musicales. Agroveterinaria San Antonio apoya a Guaraní. Rectificaciones Jiménez de Pánfilo Jiménez, rectificaciones en general, soldadura, trabajos garantizados, nuevo local, a 3 cuadras de Copetrol. Rectificaciones Jiménez sobre Perú, entre Paraguarí y José Asunción Flores, celular 0983-363-979. Está Moisés Noguera, Junior Aranda, le estamos escuchando cuando puedan entrar nomás ya, adelante. ¿Qué pasó? No. Creo que tenía los responsables más bien. Bueno, ya enseguida va a estar con nosotros Moisés. Ya en breve, son las 16:04. Bodega RM de Tío Roberto, Bodega RM, bebidas en general, empanada a 1000, todo rico, todo 1000, Bodega RM, a pasos del Correo La Colmena, celular 0981-145-415. El concejal colorado Diego Morel apoya al Club Social y Deportivo La Colmena. Hielos Juni, enfría tus momentos, hielos en cubitos y en barras, hielos Juni de Julio Bordón, pedidos al 0983 58 62 27. Bodega Paulo de Luis Paulo Bordón, Flores, bebidas en general, servicio para cantinas, cumpleaños, fiestas con el mejor precio. Bodega Paulo para refrescar tus momentos. Avenida 14 de Mayo, celular 0971-896-370. Autoservice La Verónica de Miriam Cardoso, todo para el hogar. Autoservice La Verónica saluda a los deportistas. Día sobre 15 de agosto al costado de Nicón Gaco. Delivery al 0985-423-845. Gomería Tito, servicio de gomería en general. Centradas, cambio de cadena, local propio a media cuadra de Talleres Teche, celular 0981-967-637. Gomería Tito apoya al Deportivo. Estación de Servicios Corona de Leu Benítez, combustibles, venta de repuestos para motos, cubiertas, lubricantes. Estación de Servicios Corona en Barrientos. Hospedaje Coronita para un placentero descanso, habitaciones confortables con aire acondicionado, TV, internet a full. Hospedaje Coronita en Barrientos.
Colmenar Deportivo. Bueno, ya está Moisés. Adelante, Moisés, te escuchamos. Gracias, Elina. La bienvenida a todos a esta nueva transmisión deportiva en vivo de la cancha del Club Atlético Guaraní por la 92.5 Radio Colmenar y por las cámaras de a fondo vía Facebook. Ya estamos aquí en el José Antonio Leite, donde se está disputando ya los primeros instantes, los primeros segundos de la final de la temporada 2025 entre Guaraní, entre el Club Atlético Guaraní y el Club Social y Deportivo La Colmena, el clásico de la ciudad, el clásico de la Liga Colmenense. Ya se está jugando la final de Lina y vamos con las alineaciones de los equipos. Guaraní forma de la siguiente manera, con Elio Martínez, Nilson Núñez, Arnaldo Alvarenga, Cristian Saucedo y Hugo Vera en la línea de fondo. Emanuel Benítez, Luis Centurión, Diego Fernández y Lucas del Valle. Jorge Alvarenga junto con Rodrigo Alvarenga, los 11 que forman de manera inicial, por los cuales ha optado el técnico Abel Ojeda, mientras que en el equipo visitante del Club Social y Deportivo La Colmena va de la siguiente manera con Enrique Garrido, Robert Garcete, Ariel Martínez, Diego Marín y Edgar Ruiz Díaz, Alan Traversi, Arturo Almirón, Abel Martínez y Armando Lobos. Bruno Prieto y Darío Jiménez son los 11 que forman de manera inicial en el Club Social y Deportivo La Colmena, los 11 por los cuales ha optado el técnico Darío Alcaraz. Ya se juega aquí en la cancha del Club Atlético Guaraní y ya va atacando el conjunto del Deportivo La Colmena contra Berti. Busca una falta, va continuando en el ataque del conjunto del Deportivo La Colmena. Va atacando a Saucedo, el control largo, buscando a Alvarenga. Pelea arriba ahora Emanuel Alvarenga, Alvarenga pierde la pelota, se va al lateral, saque de costado para el Club Social y Deportivo La Colmena, Lina. Bodega y novedades Dani, bebidas de todas las marcas con el mejor precio, al por mayor y menor, anexo Posada Turística Danis, celular 0983-837-526 La Colmena. El presidente del Club Guaraní, el señor Roque Alvarenga, desea éxitos al Club Atlético Guaraní. Va atacando el conjunto del Deportivo La Colmena de ellos. Jiménez picaba y gana en velocidad Saucedo, pero no logra evitar el lateral. Se la saca de costado por el conjunto del Deportivo La Colmena, que va a jugar el fútbol con las manos en la posición
ofensiva entonces, el lateral para el conjunto del Deportivo La Colmena, a metros nada más del banderín del córner. Ya se juega rápidamente de igual manera en la zona del medio campo. Realiza el lateral rápidamente Garcete. Centurión y da el despeje. Toca para Alvarenga. Alvarenga el pase atrás para Benítez. Va a meter el pelotazo de zurda. Falta de Diego Marín sobre la posición de Rodrigo Alvarenga. Será tiro libre que corresponde a Guaraní en la zona del círculo central. Yami Muebles de Blanca y Gavilán, oferta de muebles en sillas, mesas, sillones con el mejor precio. Yami Muebles sobre 14 de mayo cerca de la iglesia. Bodega Yaumina de Mocayatí La Colmena, bebidas de todas las marcas con el mejor precio. Bodega Yaumina sobre Ruta Tebicuarimí La Colmena, a pasos del cruce Lambá. Tiro libre para el conjunto de Guaraní. Se va a encargar del tiro libre el jugador Diego Fernández. Fernández, la pelota que va a cargar sobre el arco de Garrido. La va a mandar Fernández. Va Fernández, pelotazo arriba, buscándolo a Del Valle. Va a ganar Del Valle, este es Lucas. Va Del Valle, sigue Del Valle, puede meter el centro, atención, va Benítez. Va sacando el Carlos Díaz, le queda la pelota a Núñez. Núñez la vuelve a meter adentro, va sacando ahora como puede Abel Martínez. Corre ahora Bruno Prieto, hacia la posición va Emanuel Benítez, gana Prieto. La pelota que sigue, se fue la pelota, se fue por el rayo de costado, será lateral para el conjunto local, para el Club Atlético Guaraní, lateral, que se va a encargar del cerro, Nilson Núñez. Agrové Don Isidro, venta de productos agroquímicos, veterinarios, insecticidas, abonos, foliares, antiparasitarios, vitaminas y otros. Agrové Don Isidro, a paso de la terminal, teléfono 0537-223-233. El señor Mauricio Pereira, desde la Madre Patria España, apoya y alienta al Club Guaraní Moisés. Va jugando ahora Helio Martínez. Helio Martínez, salida desde abajo con Saucedo, atención, va perdiendo el jugador Vera, recupera rápidamente el Deportivo, va a Traversi le puede pegar, remate inoportuno que no viene con buen destino, entonces la va rápidamente saliendo Martínez, intentaba la salida larga, se equivoca, Nilson Núñez y el golpe de cabeza, va a la posición de Benítez, este es Emanuel, va Benítez se mete al medio ante el Almirón, recupera Almirón, va Centurión, mete con todo, se juega con todo aquí, va jugando Martínez para Traversi, sigue Traversi, vuelve Del Valle a intentar dar una mano, la pelota se va hacia un costado lateral para el conjunto del Deportivo La Colmena, por el lateral en zona ofensiva, va subiendo rápidamente Robert Garcete para realizar el saque de costado. Lo va a tener un protagonista entonces a Robert Garcete. Saque de costado para el conjunto del Deportivo La Colmena. Saque de costado que va a caer sobre el área que defiende Helio Martínez. Un lateral que puede ser importante, en una cancha complicada. Vamos a ver Garcete, lateral arriba, golpe de cabeza de Vera. Le queda la pelota a Traversi, mete con todo Fernández, sacando Del Valle. Va Del Valle, continúa entonces el conjunto del Guaraní ahora. Alvarenga, Del Valle, la pelotazo largo que no prospera Garcete, la mandación para el conjunto de Guaraní. Marcamos el tiempo de juego con la profesora Dora Lescano, Bambú Pizzería y Rambar. Ya se está jugando 6 minutos de esta primera etapa y el marcador del partido indican Bodega Yaumina, Hospedaje Coronita y Servicentro Corona de Barrientos, Moisés Noguera. Colmenar Deportivo. 0-0 para Guaraní, 0 para el Deportivo La Colmena. En estos primeros instantes de la final de la temporada 2025 hay una paridad absoluta entre ambos equipos, entre el clásico colmenense. Ya va sacando Alvarenga, pelota arriba para que pelee Martínez. Este es Alvarenga, pelota filtrada a las espaldas de Vera. Va Vera, gana Vera el despeje. Protesta un penal, el árbitro dice que se levante, va ganando ahora Emanuel Benítez, una cancha resbaladiza, tiene que tener cuidado porque aquí puede causarse cualquier lesión ante una mala posición. Vamos a ver Alvarenga, el golpe de cabeza, no puede Alvarenga, queda la pelota en poder de Almirón que cambia de frente hacia la posición de Vera, juega rápidamente con Del Valle, buen control de Del Valle, va pasando como una locomotora por atrás el jugador Vera, atención va Del Valle, puede meter el pase filtrado, recupera rápidamente Almirón, toca hacia la posición de Traversi, se viene la contra del Deportivo La Colmena, mete una pausa, Traversi que cae al piso, falta cometida por parte de Centurión, tiro libre para el conjunto del Deportivo. Herrería 14 de julio de Buenaventura García, fabricación de rejas, tinglados, canaletas, portones de chapa canalada, celular 0981-693-714, anexo cerrajería a las 24 horas a pasos de la cancha. El conjunto del Deportivo La Colmena,
Bruno Prieto en el área que no podía conectar. Llegaba al centro de un costado. Prieto, que llegaba solo, no pudo definir. Va recuperando rápidamente el conjunto de Guaraní. Intenta la salida con Nilson Núñez. Va Núñez, protege la pelota Núñez. El árbitro indica que hay córner. Tiro de esquina para el conjunto del Deportivo La Colmena. El concejal municipal, don Eduardo Quintana, y la señora Elena, propietarios de Autoservice Luján, apoyan el deporte. Autoservice Luján, artículos de primera necesidad, carnicería, panadería, Autoservice Luján, barrio San José sobre Antonio Casamapsu. Heladería Alexa de Alexa Ayala, productos Amandau, bebidas en general, ropas, ruta 66, Calúa y Rondina. Heladería Alexa frente mismo al Polideportivo. Centro, va atajando esa pelota entonces Helio Martínez, cierra Tenaza por ese lado, el arquero del conjunto de Guaraní, va Jorge, pelea Alvarenga, Jorge, está solo Jorge, Alvarenga, sigue Alvarenga, gana Jorge, sigue Alvarenga, siempre Alvarenga con la número 21, aguanta la presión de Abel Martínez, va Jorge, busca la falta, va Jorge, sigue Jorge, falta, tiro libre para el conjunto de Guaraní, pelota parada a favor del equipo local, la pelota parada que puede ser clave en esta clase de partidos, en una cancha complicada que no te va a permitir poder emanar el mejor fútbol posible. La pelota parada puede ser una clave para ambos equipos. Vamos a ver cómo es que nos tratan entonces a la pelota. Tiro libre para el conjunto de Guaraní, tiro libre. Se va a encargar de ejecutarlo Diego Fernández. Va Fernández entonces en el área. Ya está Saucedo. También está Arnaldo, está Jorge. Vamos a ver, el árbitro indica que tiene que ser un poco más atrás. Diego Fernández entonces cumple con la indicación del árbitro y será tiro libre para el conjunto de Guaraní. Fernández, que tiene un buen margen para meter un centro. Va el centro de Fernández, llega Diego del centro. Desvío de Ruiz Díaz, mete con todo Alvarenga. Se viene la contra de Prieto. Recupera rápidamente Centurión, se resbala Centurión. Otra vez, toca para Darío Jiménez Ruiz Díaz. Este es el 16, toca Jiménez. Sigue Ruiz Díaz, siempre Ruiz Díaz. Ahora sí, pase para Traversi en profundidad. Al piso, iba con todo Nilson en el centro. Traversi, Lobos, de cabeza. Martínez, Helio Martínez y una gran atajada ante el golpe de cabeza de Lobos. Atacó el conjunto del Deportivo La Colmena. Tuvo en la cabeza de Armando Lobos el primero del partido. Se salvó Guaraní. Apareció el 1, apareció el as, apareció Helio Martínez. Polaco Muebles y Electrodomésticos del doctor Virgilio Rubio Ramírez, mesas, sillas, roperos, heladeras, equipo de sonidos. Polaco Muebles y Electrodomésticos, avenida 14 de Mayo. Todo fiestas para festejar sus 15 años, bodas, cualquier acontecimiento, salón climatizado, todo fiestas, número 1 en decoración e iluminación, todo fiestas, más info al celular 0982 405 677. Tiro libre que corresponde al conjunto de Guaraní. Una posición interesante, zona de ataque, zona izquierda, sobre 3/4 de cancha, donde va a defender el conjunto del Deportivo La Colmena. Pelota que va a corresponder entonces al conjunto de Guaraní, que tiene una buena posición, tiene una buena chance, un tiro libre en la zona de 3/4 de cancha. El encargado me imagino que va a ser Alvarenga, Jorge, el número 21, entonces le va a pegar con esa pierna derecha para que la pelota se vaya cerrando y ante cualquier desvío puede incomodar el arco de Enrique Garrido. Le va a pegar el 21, Jorge Alvarenga. En el área ya está el jugador Arnaldo Alvarenga, también está Saucedo, está Hugo Vera también, que puede pescar por algún rebote. Vale el Valle, el primer palo, le va a pegar Jorge Alvarenga del centro. Autorizó el árbitro, Alvarenga del centro. Golpe de cabeza en zona defensiva del Valle, que la vuelve a meter. Le queda Fernández. Golpe de cabeza arriba. Salta Emanuel Benítez. Otra vez Fernández. Le queda a Arnaldo. La vuelve a cargar. Va Arnaldo. Y intenta ahora el contragolpe del conjunto del Deportivo. Recupera rápidamente Luis Centurión, el capitán. Juega para Alvarenga. Jorge le puede pegar. Jorge. A ver, Jorge engancha. Jorge. Sigue Jorge. Toque va para Alvarenga. Remate. Garrido en 2 tiempos. Aparece el arquero del conjunto del Deportivo La Colmena. El árbitro amonesta a Marín, también a Saucedo. Los dos amonestados en el partido. Salida que corresponde al conjunto del Deportivo La Colmena. En Rambar, oferta de carnes, panificados. En Rambar, la canasta familiar más barata. Rambar, calidad y economía todos los días. Casa Central frente a la iglesia. Rambar Bodega frente a la plaza. Desde la Junta Departamental de la Gobernación de Paraguarí, la profesora Dora Lescano, legislando por el bien del departamento, apoya el deporte.
Salida que corresponde al conjunto del Deportivo La Colmena, pelota arriba de Garrido, golpe de cabeza de Centurión, va sacando control ahora Almirón a los espaldas de Núñez, atención que le va a ganar Armando, o a Lobos, el árbitro indica que hay falta en ataque, tiro libre en salida para el conjunto de Guaraní. Multitienda Sugra con descuento en todas las prendas para damas, caballeros y niños. Multitienda Sugra atiende de 8 a 20 horas todos los días y los domingos de 9:30 hasta 12:30 horas. Multitienda Sugra sobre Cunito Miyasaca, barrio Santa Catalina. Salida que corresponde al conjunto dueño de casa, al actual bicampeón de la Liga Colmenense que va en busca del tercer título consecutivo, enfrentándose nuevamente en la final al clásico, al conjunto del Deportivo La Colmena. La pelotazo arriba de Martínez, golpe de cabeza de Almirón. De igual manera le queda la pelota en poder a Marín para Almirón, este es Lobos. Armando, sigue Lobos, se mete al medio Lobos, pelota larga para que corra Traver y la pelota que va a quedar en poder de Elio Martínez, saliendo desde el fondo sin apuros, el conjunto de Guaraní, Elina. Automecánica Esteche de Antonio Esteche, reparación de vehículos, máquinas pesadas, chapería y pintura, anexo excavaciones Don José, limpieza de campo, Tajamares, cuenta con tractor agrícola y tumba, celular 0981 33 31 13. El concejal colorado de la Municipalidad de Ubitumí, el profesor Andrés Gastón, apoya el deporte. Tiro libre que corresponde al conjunto de Guaraní, tiro libre encargado, la tiene como encargado a Arnaldo Alvarenga con el número 30 entonces. Pelotazo que va a caer sobre la zona de Enrique Garrido. Vamos a ver. Pelota que corresponde al conjunto de Guaraní. El encargado es Arnaldo Alvarenga. Vamos a ver, tiene toda la cancha. Alvarenga, la pelota arriba para que pelee Alvarenga justamente. El número 24, Rodrigo. Va ganando el conjunto del Deportivo, sacando Robert Garcete. Pelota que queda en poder rápidamente. Nuevamente del número 30 de el jugador Arnaldo. Pelotazo de Elio Martínez que no quiere complicaciones. Va a buscarlo ahora a Emanuel Benítez. A la marca de Benítez, que le va a ganar a Ruiz Díaz. La pelota que se termina yendo por un costado. Será lateral para el conjunto del Deportivo. Petropar Itapé de Mario Ortiz, combustibles filtrados, litros exactos. Carga combustibles en Petropar Itapé y buen viaje. Cuenta con hospedaje y bodega y lo aguarda en la entrada de Itapé. Casa TMG del doctor Gustavo Montiel, la más grande, la más completa de La Colmena. Materiales de construcción, plomería, ferretería. Casa TMG apoya a Guaraní. Lateral que corresponde al conjunto del Deportivo La Colmena. El encargado es el jugador Ruiz Díaz. La pelota arriba para buscarlo a Darío Jiménez. La baja Prieto. Gana Prieto. El rebote que favorece al conjunto del Deportivo y va escalando metros con base en laterales. Va ahora Prieto que la baja. Prieto, rodeado Prieto, sigue Prieto. La pelota que no se va, queda en poder del conjunto del Guaraní. Va metiendo ahora Benítez, el centro, hay falta sobre Prieto, el árbitro dice que no, que siga. Y pedían una falta en conjunto del Deportivo, este es Jorge, toca Jorge para el jugador Alvarenga, no podía entonces. Este es Lobos, mete con todo Fernández, así se juega, así se mete en un clásico entre Guaraní y Deportivo. Lateral para el conjunto visitante. Marcamos el tiempo de juego con la profesora Dora Lescano, Bambú Pizzería y Rambar. Ya se está jugando 15 minutos de esta primera etapa y el marcador del partido. ¡El remate de Lobos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deportivo! ¡Gol! ¡El Deportivo La Colmena! ¡Lobos! Armando Lobos que aprovechó la fisura en la zona defensiva del conjunto de Guaraní y rápidamente la mandó a guardar. Nada tuvo que hacer, nada pudo hacer Elio Martínez. Remate furioso que con el pique, con la cancha mojada, nada pudo hacer Elio Martínez. Armando Lobos, el autor del gol. Por Armando Lobos, el clásico lo está ganando el conjunto visitante. Armando Lobos con el 1-0. Guaraní 0, Deportivo 1. El gol se produjo a los 16 minutos de esta primera etapa y fue otro golazo del Colmenar Deportivo. Colmenar Deportivo. Contigo, Moisés. El gol de Armando Lobos entonces, que abre el marcador, convierte el gol Armando, marcando así un gol importantísimo, nada más y nada menos que en una final contra el clásico rival, volviendo a aparecer Armando Lobos, que lo había hecho ya en la semifinal contra Libertad y ahora marca presencia aquí en la final. Armando Lobos y el 1-0 para el Deportivo.
Instituto Profesional Marcelo ofrece cursos de operador profesional, cajero comercial, secretariado, diseño gráfico, anexo trabajos a computadoras y sublimados. 15 de agosto, celular 0971-379-029. Comercial Sermi de Sergio Gino, la que vende más barata. En La Colmena, repuestos para motos y baterías, motosierras, lubricantes, pintura. Comercial Sermi sobre 15 de agosto, casi Antonio Casamapsu. Atención que va atacando el Deportivo La Colmena nuevamente otra vez, el pase a profundidad. ¡Ah! Gol en contra, toda la pelota. ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Deportivo! ¡Gol! ¡Del Deportivo La Colmena! Definitivamente, gol en contra por parte, creo que era Núñez. Entonces llega el segundo gol del Deportivo La Colmena, rápidamente en un golpe, en un abrir y cerrar de ojos, Deportivo La Colmena golpea y pone el 2-0. Deportivo ahora, por un gol en contra de Nilson Núñez, gana 2-0. El gol se produjo a los 17 minutos de esta primera etapa y fue otro golazo del Colmenar Deportivo. Colmenar Deportivo. Contigo, Moisés. Sin duda alguna que el Deportivo La Colmena es el que más ha encontrado la forma a esta cancha mojada, a esta cancha complicada. Le ha encontrado la vuelta y en dos errores realmente también de la defensa cuando va atacando el de Guaraní, que no podía controlar Jorge. Como te iba diciendo, el que más le ha encontrado la vuelta a la cancha mojada, a la lluvia ahora que va cayendo, que va haciendo que sea muy complicado jugar la pelota por abajo, es el Deportivo La Colmena. Deportivo en dos errores también, hay que decirlo, de la defensa de Guaraní, y gana 2-0, contundencia absoluta del conjunto visitante que marca el segundo. Van cayendo los explosivos también en forma de festejo del conjunto visitante, que está sacando un resultado importantísimo de cara a lo que queda de partido, también con la lluvia que va cayendo nuevamente. El Deportivo gana 2-0 en la primera final, pero falta mucho todavía, falta muchísimo todavía en el fútbol. Cualquier cosa puede pasar cuando hay córner ahora. Tiro de esquina para el conjunto de Guaraní. Librería fotocopiadora Nadia de la señora Wilfrida y don Nicolás, fotocopias, encuadernaciones, artículos de librería en general, venta de helados, golosinas. Librería Nadia a pasos del colegio. Abogado Massa Canazagua para hacer valer sus derechos judiciales. Massa Canazagua, un buen abogado, asuntos civiles, laborales y penales. Abogado Massa Canazagua en Cruce Barrientos, celular 0985 91 38 11. El córner que ya se produjo se fue por línea final, será salida para el conjunto del Deportivo. Salida que corresponde a Enrique Garrido. Garrido, la pelota arriba. Gana Arnaldo Alvarenga. Lateral que corresponde al conjunto del Deportivo La Colmena. Robert Garcete será el encargado. Llamativamente, en los dos clásicos que se disputaron anteriormente, ambos, tanto Guaraní como Deportivo, ganaron en la cancha del rival, ganaron en condición de visitante, no han podido imponer su localía. Por el momento es la tendencia que también se sigue viviendo aquí, porque Deportivo La Colmena gana ya 2-0 con goles de Armando Lobos y Nilson Núñez en contra. Gana el Deportivo 2-0 cuando va atacando Guaraní. Le queda la pelota a Benítez, engancha Benítez, va Emanuel, sigue Benítez, la pelota que se va hacia un costado, se va a córner entonces, no, el árbitro dice que hay saque de arco que corresponde a Enrique Garrido, será salida para el Deportivo. Farmacia y Veterinaria San Jorge, cuidando la salud de la gente y de sus animales, medicamentos con descuentos, cosméticos, regalos. Farmacia y Veterinaria San Jorge sobre Hideo Tanaka, casi Cunito, Miyasaca. Heladería Lomita, helados en variados gustos, ventas al por mayor y menor, precios especiales a revendedores. Heladería Lomita frente al Hospital Distrital de La Colmena. Va Emanuel Benítez, toca para Jorge, va Alvarenga, va Jorge, engancha Jorge, sigue Jorge, mete el centro, va sacando con todo Diego Marín, arriba ahora pelea el jugador Centurión, el que mete con todo ahora es Vera, va sacando Prieto, le queda Prieto, juega con Traversi, la pelota al medio, recupera Centurión,
Este es Emanuel Benítez, pasa Benítez, hay falta, el árbitro dice que siga. Va Centurión, sigue Centurión, toca para Jorge, está habilitado, va a la venga, sigue Jorge, pasa entre dos, sigue Jorge, la marca oportuna por parte de Abel Martínez. Va saliendo ahora Prieto, juega contra Berti, sigue Prieto, va Prieto abajo, mete con todo Vera, el árbitro indica que siga, que se levante. Este es Saucedo, engancha Saucedo y sale con mucha categoría, pelotazo largo para que pelea ahora Alvarenga, de abajo viene Alvarenga, toca para Del Valle, la pelota que queda en poder de Garrido, se le escapa la pelota a Garrido. Este es Fernández, Núñez, el remate desviado y afuera, de la salida para Enrique Garrido. Guillén Express, todo para la canasta familiar, carnes, embutidos, pollos, los mejores regalos, bebidas en general. Guillén Express en Catemí, camino a Tebicuarimí, La Colmena. Hamburguesería El Buen Sabor del chef internacional José Manuel Curtido. Hamburguesas, super panchos, bebidas. Hamburguesería El Buen Sabor sobre Antonio Casamapsu, casi 15 de agosto. La familia Benítez Rojas apoya el campeonato de la Liga Colmenense, homenaje póstumo a don Luis Benítez, quien fuera presidente y gran capitán del Club Social y Deportivo La Colmena. Saucedo que va ganando en la zona defensiva, va Saucedo, sigue Saucedo, pelota para Nilson Núñez, va Núñez, sigue Nilson, toca atrás para Saucedo, complicaciones en la salida de conjunto de Guaraní. Este es Elio Martínez, mete arriba para Centurión, ganaba Almirón, pero devuelve con todo Fernández. Va a pelear ahora el jugador Rodrigo Alvarenga, ganaba Marín, pelota que se va por un costado lateral para el conjunto de Guaraní. Del Valle que se le deja a Nilson Núñez. Núñez lo tiene atrás a Centurión, va a meter mejor la pelota profunda para que corra Diego Fernández. Se desprende Fernández, toca para la posición del Valle, otro lateral, otro saque de costado para el conjunto de Guaraní. Ya tiene rápidamente la pelota en su poder Nilson Núñez, juega con Centurión, la lluvia que cae de manera un poco más constante en estos instantes. Va la pelota de Saucedo, este es Fernández, puntea, no puede hacer lo propio el jugador Rodrigo Alvarenga. Centurión que gana en la zona de la mitad de cancha, sigue Centurión, toca de zurda para que vaya jugando Emanuel Benítez, que cambió de lado con Del Valle, va Benítez, toca con Jorge, va Jorge Alvarenga, sigue Jorge, enganchó Jorge, pasa Jorge, este es Benítez, toca en profundidad para Diego, va Fernández, Fernández le dejó para Rodrigo, la chilena, el desvío y queda en poder de Garrido, va atacando como puede el conjunto de Guaraní, pero queda la pelota en poder de Enrique Garrido. Petropar La Colmena saluda a los deportistas, carga combustibles en Petropar y buen viaje. Servicio de gas y de tienda, salón de eventos climatizados. Petropar en Ubarotí La Colmena. Emprendimientos Construmat para construir del cimiento al techo. Materiales de construcción de primera puesto en obra. Ferretería, plomería, artículos eléctricos, herramientas en general. Emprendimientos Construmat sobre Casamapsu, Casi La Paz. Va jugando rápidamente Saucedo, la llovizna, más que llovizna, ahora ya se vuelve en una lluvia fuerte que cae aquí en la cancha del Club Atlético Guaraní, aquí en las inmediaciones y en todo el terreno de José Antonio Leite. Va atacando Del Valle, va Del Valle, mete el centro, queda la pelota en poder de Jorge, le queda Alvarenga el remate, arriba, desviado. Se salva el conjunto del Deportivo La Colmena, intenta como puede el conjunto de Guaraní, que se hace todo más difícil, todo puesta arriba, ataca y ataca el conjunto de Guaraní, salida ahora que corresponde a Enrique Garrido. Marcamos el tiempo de juego con la profesora Dora Lescano, Bambú Pizzería y Rambar. Ya se está jugando 26 minutos de esta primera etapa y el marcador del partido indican Bodega Yaumina, Hospedaje Coronita y Servicentro Corona de Colonia César Barrientos. Colmenar Deportivo. Contigo, Moisés. Guaraní 0, Deportivo La Colmena 2, el marcador parcial aquí en el José Antonio Leite. Gana el conjunto visitante 2-0 con goles de Lobos y Nilson Núñez en contra. Va sacando Saucedo ahora. Le queda la pelota a Centurión, este es Del Valle, ataca Del Valle, va Del Valle, pide ayuda Del Valle, se mete al medio del Valle, sigue Del Valle, buen control de pelota, Del Valle para Centurión, por el otro lado ya está Vera, juega con Hugo, la pelota le queda un poco atrás, pero ya va jugando rápidamente Hugo, peina ahora Benítez, va corriendo Jorge, sigue Jorge, Garrido que se
encuentra con la pelota de la salida que corresponde al conjunto visitante. Salida para el Deportivo de La Colmena. Agrobet Don Cecilio, alimentos balanceados, semillas, abonos, insecticidas, herramientas para el hombre del campo. Agrobet Don Cecilio, 15 de agosto, Casi Antonio Casamapsu. Casa González de la señora Leo cuenta con bebidas. La canasta familiar más barata, Casa González, apoya a Guaraní, barrio Santa Catalina, sobre Hideo Tanaka. Rápidamente el conjunto de Guaraní. Este es Benítez. Emanuel toca para Jorge. De nuevo para Benítez. Va Emanuel. Sigue Benítez. Benítez, la pelota del medio. Va sacando como puede el jugador del Deportivo La Colmena. Se trata de Ariel Martínez. Va la pelota hacia un costado. Queda en poder de Garcete. Robert, el pelotazo largo para que cierre Arnaldo Alvarenga. Alvarenga para Hugo Vera. Vera. Atención, Vera. Lateral para Guaraní. Rápidamente ya juega Vera. La lluvia que nuevamente ahora va cesando de a poco, pero quedaron rastros obviamente de la lluvia en el terreno de juego. Va saltando Rodrigo, hay falta. Tiro libre para Guaraní. Zona importante para el conjunto de Guaraní que va a tener una pelota parada interesante. Una pelota parada que podría mover nuevamente el marcador del partido. En esta ocasión a favor del conjunto de Guaraní. Una pelota al arco que puede ser difícil de controlar por Enrique Garrido, por la lluvia, por el barro, por la velocidad que puede tener esa pelota. Vamos a ver cómo le pega Jorge Alvarenga. Tiro libre para Guaraní, Elina. Servicio telefónico Sol Naciente, recargas, activaciones, accesorios para celulares, giros, cobranzas de Ande. Servicio telefónico Sol Naciente con Keiji e Isao Kawabata, sobre calle Asunción, casi 14 de mayo. Supermercado La Amistad, la canasta familiar más barata, golosinas, lácteos ricos panificados, un mundo de cosas dulces, carnes, pollos, embutidos, bebidas en general. Supermercado La Amistad, barrio Santa Catalina, sobre Dr. Kunito Miyazaki. El árbitro indica que se va a tener que repetir nuevamente. Va a amonestar verbalmente a los jugadores que se estaban tomando al parecer allí en las inmediaciones del área grande. Va a volver a ejecutarse el tiro libre que iba desviado y afuera. Vamos a ver si ahora sí le toca entonces a Alvarenga. Le va a pegar Jorge Alvarenga con la número 21, que recordemos que en la semifinal Ira había clavado 2 golazos ante el General de Caballero, aquí justamente en la cancha del Club Atlético Guaraní, en el José Antonio Leite. Gran parcialidad de la gente del Deportivo. Se había retirado ya de la zona de visitantes. Cuando vamos a ver el tiro libre de Alvarenga, le va a pegar Jorge. Jorge, el remate que cae, pero no lo suficiente. Será salida para Enrique Garrido. Frutería Verdulería Contreras, frutas y verduras frescas. Frutería Verdulería Contreras, frente a la Plaza Central La Colmena. Zapatería Los Hermanos Torales, realizan pintura de calzados con posturas de zapatos de todos los modelos. Zapatería Los Hermanos Torales, local Martínez Cue, camino hacia Gutimí. Celular 0976-849-919 y 0971-688-939. Va atacando del Valle, el lateral que corresponde al conjunto de Guaraní. Lateral que ya lo va a realizar Nilson Núñez. Núñez juega rápidamente con Centurión. Centurión para Nilson. Va jugando otra vez con Centurión. La pelota que va muy rápidamente. Va a Saucedo, gira Saucedo, gana Saucedo. La pelota y ya se desvía totalmente. Cuando va saliendo Guaraní desde el fondo, sin apuro alguno, Guaraní va saliendo desde el fondo, Lina. Marcamos de vuelta el tiempo de juego con la profesora Dora Lescano, Bambú Pizzería y Rambar. Ya se está jugando 30 minutos de esta primera etapa y el marcador del partido indican Bodega Yaumina, Hospedaje Coronita y Servicentro Corona de Barrientos. Colmenar Deportivo. Contigo, Moisés. Guaraní 0, Deportivo 2, goles de Armando Lobos y Nilson Núñez en contra para que el conjunto visitante lo esté ganando por 2-0. Cuando cesó nuevamente la lluvia aquí en el Antonio Leite, en el José Antonio Leite, va ganando el conjunto del Deportivo 2-0. Cuando ataca Alvarenga, Jorge le puede pegar, va desprendiéndose del Valle, va Lucas del Valle que no pudo controlar, va del Valle nuevamente, está dentro del área del Valle del remate, pelota desviada, pasa cerca del poste izquierdo de Garrido, será saque de arco para el conjunto visitante. Casa Yami, centro de cobranzas, activaciones, giros, fotocopias, encuadernaciones, trabajos a computadoras y un mundo de bebidas. Tu bodega top de La Colmena y ahora Buda, alojamiento para un placentero descanso. Casa Yami, avenida 14 de mayo en pleno centro de La Colmena.
Osgón Comercial, ropas de nivel. Osgón no vende. Osgón regala abrigos, calzados, championes, artículos deportivos. Osgón Comercial, sobre 14 de mayo. Casi Hideo Tanaka apoya a Guaraní. Tío Rey González y familia saludan a los deportistas. Tío Rey González y familia apoyan a Guaraní. Amonestado el número 30, Arnaldo Alvarenga en el conjunto local. Amonestado la dupla central del conjunto de Guaraní. Está tendido en el suelo ahora. Traversi, creo que habrá tiro libre para el Deportivo La Colmena. Punto Eventos, papelería creativa con la señora Vanessa, globos, tarjetas, sorpresitas, centro de mesa para sus eventos. Al lado de Agroveterinaria San Antonio, del doctor Antonio González, alimentos balanceados para sus animales, accesorios para instrumentos musicales. Agroveterinaria San Antonio apoya a Guaraní. Bodega RM de Tío Roberto, Bodega RM, bebidas en general, empanada 1000, todo rico, todo 1000, Bodega RM, a pasos del Correo La Colmena, celular 0981-145-415. Está siendo atendido ahora mismo Traversi. La posición va a corresponder al conjunto del Deportivo La Colmena. Tendrá un tiro libre cuando se reanude, pero está con gestos y signos de mucho dolor el jugador Traversi por la falta cometida por parte de Arnaldo Alvarenga. Tiro libre para el Deportivo La Colmena mientras está siendo atendido. Ya se reanudará en cuestión de segundos. Esperemos el compromiso. Si es que Traversi va a necesitar ser atendido afuera, vamos a ver si tendrá que abandonar el terreno de juego. Recordemos que si se logra reincorporar no va a hacer falta que él mismo abandone el terreno de juego por haber sido amonestado el infractor, en este caso el número 30, Alvarenga, pero por lo visto sí va a tener que dejar el terreno de juego para una mejor atención. Se va a reanudar el compromiso, el Deportivo momentáneamente estará con 10 y tiro libre que corresponde al conjunto visitante. Rectificaciones Jiménez de Pánfilo Jiménez, rectificaciones en general, tornería, soldadura, trabajos garantizados. Nuevo local a 3 cuadras de Copetrol. Rectificaciones Jiménez sobre Perú, entre Paraguarí y José Asunción Flores, celular 0983-363-979. El concejal colorado Diego Morel apoya al Club Social y Deportivo La Colmena. Hielos Juni, enfría tus momentos. El remate de Ruiz Díaz, pelota arriba, va saliendo Elio Martínez con mucha seguridad. Va Martínez y el contragolpe, vamos a ver si llegará Rodrigo Alvarenga. Abel Martínez y la marca. Va Martínez, cae Martínez, se enreda con la pelota Martínez, la marca desde el Valle también. Va Martínez, sigue Martínez, ganó Rodrigo. Toca atrás para Del Valle, el lateral para Guaraní. El lateral en zona ofensiva para el conjunto local. El encargado, el número 17, Nilson Núñez, rápidamente, que fue el autor del gol en contra en segunda oportunidad para el conjunto del Deportivo en este caso. O Del Valle, sigue Del Valle, mete con todo Del Valle, sigue Del Valle, toca atrás para Nilson Núñez, va hacia atrás para Fernández, Centurión, apertura por el costado derecho, mete el centro Núñez, sale Garrido, se encontró el partido, va Fernández, el remate, el corner, tiro de esquina para el conjunto local. El encargado va a ser Jorge Alvarenga, va cargando con todo el conjunto de Guaraní, cargando con todo en busca del descuento, porque el descuento para encarar el segundo tiempo sería ideal para el conjunto local. Vamos a ver, se repone rápidamente Garcete entonces se repone, va a hacer ahora el tiro de esquina, corner, el centro de Alvarenga que va a caer, Jorge el centro, Arnaldo que no puede, le queda la pelota a Darío Ruiz Díaz, corre Ruiz Díaz y Ana Centurión mete con todo, Centurión es capitán de equipo, remate con zurdo desviado, va a quedar en poder de Benítez, estaba en posición adelantada, es lo que indica el árbitro asistente número 1, el árbitro Francisco Ramos. Será entonces salida que corresponde al conjunto del Deportivo. Está mejorando un poco el conjunto local. Vamos a ver si con la parada de la lluvia puede mejorar un poco el conjunto local, ya que un 2-0 es un resultado realmente considerable, pero de igual manera nada es imposible porque falta todavía mucho. Vamos a ver si puede el conjunto de Guaraní darlo vuelta, por ahí sacar un empate por lo menos. Vamos a ver, Arnaldo Alvarenga que va sacando, Jiménez, Ruiz Díaz que no puede, tocar atrás rápidamente, ahí el árbitro dice que hay falta, tiro libre para el conjunto de Guaraní, juega rápidamente Vera, hay mano de Traversi, creo que tendrá que ser amonestado, sí, amonestado Traversi entonces en el conjunto del Deportivo La Colmena, el segundo también en el conjunto visitante, 2 por lado tenemos, hay falta, Traversi que manda la pelota hacia un costado, recientemente fue amonestado,
Se salvó otra vez. Sí. Vamos a ver, el árbitro indica que hay falta. Tiro libre para el conjunto de Guaraní. El encargado va a ser, creo yo, Hugo Vera. Vera entonces el encargado del tiro libre para el conjunto de Guaraní. Va a cargar el conjunto, el dueño de casa con todo. Va a atacar con Arnaldo Alvarenga. Va también Saucedo. El Diego Fernández también, que viene muy buen juego aéreo. Por el segundo palo va a cerrar Jorge Alvarenga. Está en el primer palo, más buscando cualquier rebote, buscando peinar. Está Rodrigo Alvarenga. También lo tenemos junto a él, a el jugador de Lucas del Valle. Atención, defiende en zona el conjunto de Deportivo. Mete el centro de Vera. Marín que va sacando. Arriba va Benítez, va sacando Edgar Ruiz Díaz ahora. Va Ruiz Díaz, pelota arriba. Benítez tiene el golpe de cabeza. Hacia atrás. Centurión que gana. Benítez que devuelve. Le queda la pelota a Jorge. Habilitado hasta el 21. Jorge mete el centro. Arriba, Garrido. Garrido con mucha seguridad. Apenaza esta pelota. Queda con la pelota entonces el número 1, Garrido. Salida para el Deportivo La Colmena. Hielos Juni, enfría tus momentos. Hielos en cubitos y en barras. Hielos Juni de Julio Bordón, pedidos al 0983 58 62 27. Bodega Paulo de Luis Paulo Bordón Flores, bebidas en general, servicios para cantinas, cumpleaños, fiestas con el mejor precio. Bodega Paulo para refrescar tus momentos, Avenida 14 de Mayo, celular 0971 896 370. Autoservice La Verónica de Miriam Cardoso, todo para el hogar. Autoservice La Verónica saluda a los deportistas y lo aguarda en Barrio Raíces, cerca de la cancha de Arroyense. Rápidamente Prieto se mete al medio, va Prieto, sigue Prieto, al piso iba Saucedo, habrá córner, tiro de esquina para el conjunto visitante, córner para el Deportivo La Colmena, Lina. Bambú Pizzería, una explosión de sabores en su boca, 60 variedades de pizzas con borde de queso, no se quede con un simple antojo. Bambú Pizzería sobre 15 de agosto al costado de Nihon Gaco, delivery al 0985 423 845. Corner, tiro de esquina para el conjunto del Deportivo. Va a meter el centro, primer palo. Elio Martínez que mete el puñetazo de peligro. Le queda la pelota al Almirón, va sacando Alvarenga. Pelota desviada, corner ahora desde el costado derecho. Corner para el Deportivo La Colmena, Lina. Gomería Tito, servicio de gomería en general, centradas, cambio de cadena, local propio a media cuadra de Talleres Teche, celular 0981 967 637. Gomería Tito apoya al Deportivo. Estación de servicios Corona de Leú Benítez, combustibles, venta de repuestos para motos, cubiertas, lubricantes. Estación de servicios Corona lo aguarda en Barrientos. Hospedaje Coronita para un placentero descanso, habitaciones confortables con aire acondicionado, TV, internet a full. Hospedaje Coronita en Barrientos. El córner que ya se realizaba, el golpe de cabeza de Prieto iba desviado y afuera. Rápidamente va a salir ahora Elio Martínez. Elio Martínez va a meter la pelota larga para que busquen ahí en la zona de delantero, ya sea Rodrigo o Jorge Alvarenga. Cualquiera de los dos para que pueda bajar y asociarse con Del Valle y Benítez, que juegan prácticamente al lado de los hombres en punta. Va la pelota arriba, pelea con Martínez, queda empoderado de Traversi, pica Traversi, va Traversi al piso, va Arnaldo Alvarenga que gana. Va Arnaldo, le queda la pelota de nuevo a Traversi, sigue Traversi, siempre Alan, va Traversi el centro, segundo palo va Armando Lobos, le queda la pelota al Lobos, la marca de Núñez, sigue Lobos, va Lobos. Diego Fernández llega el oportunísimo al cierre, va Fernández, sigue Diego, va Fernández, pelota arriba para que pelea ahora Rodrigo, gana Rodrigo, este es Rodrigo, toca para Del Valle, pica Del Valle, no va a ganarle a Marín, va Diego Marín al piso, va Del Valle y falta, el árbitro dice que siga, no, falta o lateral, vamos a ver, el árbitro dice que será falta, tiro libre para el conjunto de Guaraní. Marcamos el tiempo de juego con la profesora Dora Lescano, Bambú Pizzería y Rambar. Ya se está jugando 40 minutos de esta primera etapa y el marcador del partido indican Bodega Yaumina, Hospedaje Coronita y Servicentro Corona de Barrientos. Colmenar Deportivo. Contigo, Moisés. Guaraní 0, Deportivo La Colmena 2. Tiene un tiro libre a favor del conjunto de Guaraní. Llega el centro de Alvarenga. Va sacando Marín. Está siendo implacable por arriba Marín. Vamos a ver, tiene la contra Delsi. Por el otro lado va corriendo Almirón. Va Almirón. Pelotazo
desviado por parte de Traversi, que no supo aprovechar la contra que tenía. Pelotazo ahora arriba de Helio Martínez, Almirón que la baja, le queda a Centurión, toca bien para Jorge, va Jorge, atacan 4 y defienden 5, vamos a ver con superioridad numérica el conjunto del Deportivo en defensa. Este es del Valle, va Lucas, toca para Jorge, mete el centro Jorge, sale arriba Garrido, se le cae la pelota a Garrido, en 2 tiempos, sostiene el balón. Salida para el conjunto del Deportivo La Colmena. Bodega y novedades Danis, bebida de todas las marcas con el mejor precio, al por mayor y menor, anexo Posada Turísticas Danis, celular 0983-837-526 La Colmena. El presidente del Club Guaraní, el señor Roque Alvarenga, desea éxitos al Club Atlético Guaraní. Yami Muebles de Blanqui Gavilán, oferta de muebles en general, sillas, mesas, sillones con el mejor precio. Yami Muebles sobre 14 de mayo, cerca de la iglesia. Acá Guaraní, va Manuel Benítez, Benítez el remate, desvío, Alvarenga. El árbitro dice que está en posición adelantada. Adelantada estaba Jorge Alvarenga en el rebote. El remate de Benítez que tapaba Garrido, pero en el rebote Alvarenga estaba en posición adelantada. Llamada de atención para el conjunto del Deportivo. Bodega Yaumina de Mocayatú La Colmena, bebidas de todas las marcas con el mejor precio. Bodega Yaumina sobre ruta Tevicuarimí La Colmena a pasos del cruce Lambá. Agrovet Don Isidro, venta de productos agroquímicos, veterinarios, insecticidas, abonos foliares, antiparasitarios, vitaminas y otros. Agrovet Don Isidro a pasos de la terminal, teléfono 0537-223-233. Este es Rodrigo, la bajó Rodrigo, va sacando Marín. Marín quedará la pelota en poder de Vera, golpe de cabeza, pasa la pelota por debajo de la suela de Centurión. Va la pelota en profundidad ahora, ataca Prieto, le quedará en poder a Arnaldo Alvarenga, pelota desviada y afuera, lateral por el Deportivo La Colmena, Lina. El señor Mauricio Pereira desde la Madre Patria España apoya y alienta a Guaraní. Herrería 14 de julio de Buenaventura García, fabricación de rejas, tinglados, canaletas, portones de chapa canalada, celular 0981-693-714, anexo cerrajería las 24 horas a pasos de la cancha del Club Guaraní. Lateral para el Deportivo La Colmena. Es darle destacar que en primera instancia en la categoría juvenil Guaraní le ganó 2-1 al Deportivo La Colmena. Tenemos entonces que en la categoría juvenil triunfó el conjunto local cuando va atacando Traversi al piso, iba con todo Vera, gana Vera, le queda la pelota a Vera, pelotazo que queda en poder ahora de Abel Martínez, juega rápidamente Robert Garcete, pelota desviada y afuera, lateral para Guaraní. Se está por cumplir el final de este primer tiempo. Ganador por el momento el conjunto del Deportivo La Colmena. Vamos a ver, queda todavía tiempo para alguna emoción más, ya sea a favor de Guaraní en contra o a favor del Deportivo. Vamos a ver, mete la pelota arriba, Centurión y golpe de cabeza. Arriba va ganando Abel Martínez. La pelota en poder ahora del jugador Vera que no puede con el despeje, le queda a Traversi en el medio, prefiere jugar por el costado para Jiménez, va Ruiz Díaz, la pelota queda en poder de Alvarenga, sale Arnaldo, casi que se complica Arnaldo, va Alvarenga, el árbitro del partido indica 2 minutos más, se va a jugar hasta los 47, Lina. El concejal municipal, don Eduardo Quintana, y la señora Elena, propietarios de Autoservice Luján, apoyan el deporte. Autoservice Luján, artículos de primera necesidad, carnicería, panadería, Autoservice Luján, Barrio San José, sobre Antonio Casamapsu. Polaco Muebles y Electrodomésticos del doctor Virgilio Rubio Ramírez, mesas, sillas, roperos, heladeras, equipos de sonidos. Polaco Muebles y Electrodomésticos, avenida 14 de mayo. Heladería Alexa de Alexa Ayala, productos Amandau, bebidas en general, ropa, ruta 66, Calúa y Rondina. Heladería Alexa, frente mismo al Polideportivo La Colmena. Va a cargar el conjunto de Guaraní, que puede ser una de las últimas en este primer tiempo. Le va a pegar Diego Fernández. Fernández y va a meter la pelota al área. Tiro libre en la zona del círculo central. Va Diego Fernández arriba para que pelee Alvarenga. Golpe de cabeza del Valle. Y arriba el córner. No, el árbitro dice que no. Que habrá saque de arco que corresponde al Deportivo La Colmena. En la última de esta primera etapa, el equipo de Guaraní, que atacó con todo,
Se salvó Deportivo. Creo yo que va a terminar de esta manera con 2 goles contra 0 este primer tiempo. A falta de segundos nada más. Le va a pegar Garrido. Garrido en la pelota arriba. Gana Del Valle. Vamos a ver si logra controlar. Sigue Del Valle. Del Valle va con todo Del Valle. Sigue Lucas. Toca atrás para Núñez. Prefiere jugar con Centurión. Centurión. Va Centurión. Sigue Centurión. Va Luis. Centurión. Siempre Centurión con la pelota. Este es Nilson Núñez. Núñez. Sigue Núñez con todo, lateral para Guaraní, lateral para el conjunto local. Abel Martínez que protesta, también sale a protestar Prieto, empujado por el técnico Ojeda, amonestado en la banca de suplentes, creo yo que es Acosta, el amonestado en la banca de suplentes de Guaraní, y amonestado Abel Martínez en el conjunto visitante. Habrá lateral para el Guaraní, habrá lateral para el conjunto dueño de casa. El lateral de Nilson Núñez. Esta sí es una de las últimas. Le queda la pelota a Saucedo. Pisó bien Saucedo. Saucedo tocó con Lucas del Valle. Tocó para Centurión. Este Centurión. Apertura del costado izquierdo para Vera. La pelota que pasa por debajo de la suela. El árbitro indica el final de los primeros 45 minutos. Gana el Deportivo La Colmena 2 goles contra 0, Lina. Estuvo relatando esta primera etapa para el Colmenar Deportivo Moisés Noguera. Colmenar Deportivo. Finalizó con un 2-0 Moisés. Sí, 2-0 que fue reflejo, yo creo, de los primeros 15 minutos sin duda alguna, porque el Deportivo La Colmena le encontró la vuelta al partido, le encontró la vuelta a la cancha, al barro, a la lluvia, y aprovechando 2 errores en la zona defensiva del conjunto de Guaraní, gana 2-0 con 2 goles. Primeramente de Lobos y luego de Nilson Núñez en contra. De esta manera gana el conjunto visitante por 2 goles contra 0 y está dando un paso importante en busca de una nueva estrella. Bueno, correcto. Muchísimas gracias, Moisés. Van a descansar un poquito y después volvemos con todo, ¿verdad? Volvemos enseguida recargados para la segunda etapa. Bueno, relatando para el Colmenar Deportivo, Moisés Noguera. Ahí está Junior Aranda también con las imágenes con a fondo. Y nosotros seguimos agradeciendo a estas importantísimas firmas comerciales que hacen posible el Colmenar Deportivo. Colmenar Deportivo. 16:57 minutos, tiempo inestable. Seguimos agradeciendo a estas firmas comerciales. Todo Fiestas para festejar sus 15 años, bodas, cualquier acontecimiento, salón climatizado, Todo Fiestas, número 1 en decorados e iluminación. Todo Fiestas, más info al celular 0982-405-677. En Rambar, oferta de carnes, panificados en Rambar, la canasta familiar más barata. Rambar, calidad y economía todos los días. Casa Central frente a la iglesia. Rambar Bodega frente a la plaza. Desde la Junta Departamental de la Gobernación de Paraguarí, la profesora Dora Lescano legislando por el bien del departamento y apoya el deporte. Multitienda Sugra con descuento de todas las prendas para damas, caballeros y niños. Multitienda Sugra atiende de 8 a 20 horas todos los días y los domingos de 9:30 hasta 12:30 horas. Multitienda Sugra sobre Cunito Millasaca, barrio Santa Catalina. Automecánica Esteche, de Antonio Esteche, reparación de vehículos, máquinas pesadas, chapería y pintura, anexo excavaciones, Don José, limpieza de campo, tajamares, cuenta con tractor agrícola y tumba. Celular 0981-333113. El concejal colorado de la municipalidad de Utumí, el profesor Andrés Gastón, apoya el deporte. Petropar Itapé de Mario Ortiz. Combustible filtrados, litros exactos, carga combustibles en Petropar Itapé y buen viaje. Cuenta con hospedaje y bodega y lo aguarda en la entrada de Itapé. Casa TMG del doctor Gustavo Montiel, la más grande, la más completa de La Colmena. Materiales de construcción, plomería, ferretería. Casa TMG apoya a Guaraní. Instituto Profesional Marcelo ofrece cursos de operador profesional, cajero comercial, secretariado, diseño gráfico, anexo, trabajos a computadoras y sublimados. 15 de agosto, celular 0971-379-029.
Comercial Sermi de Sergio Gino, la que vende más barato en La Colmena, repuestos para motos, baterías, motosierras, lubricantes, pinturas. Comercial Sermi sobre 15 de agosto, casi Antonio Casamapsu. Librería fotocopiadora Nadia de la señora Wilfrida y don Nicolás. Fotocopias, encuadernaciones, artículos de librería en general, venta de helados, golosinas. Librería Nadia a pasos del colegio. Abogado Massa Kanazawa para hacer valer sus derechos judiciales. Massa Kanazawa, un buen abogado. Asuntos civiles, laborales y penales. Abogado Massa Kanazawa en Cruce Barrientos. Celular 0985 91 38 11. Farmacia y Veterinaria San Jorge, cuidando la salud de la gente y de sus animales. Medicamentos con descuentos, cosméticos, regalos. Farmacia y Veterinaria San Jorge sobre Hideo Tanaka, casi Kunito Miyazaka. Heladería Lomita, helados en variados gustos, ventas al por mayor y menor, precios especiales a revendedores. Heladería Lomita frente al Hospital Distrital de La Colmena. Guillén Express, todo para la canasta familiar, carnes, embutidos, pollos, los mejores regalos. Bebidas en general, Guillén Express en Caatumí, camino a Tebicuarimí, La Colmena. Hamburguesería El Buen Sabor del Chef Internacional José Manuel Curtido. Hamburguesas, super panchos, bebidas. Hamburguesería El Buen Sabor sobre Antonio Casamapsu, casi 15 de agosto. La familia Benítez Rojas apoya el campeonato de la Liga Colmenense. Homenaje póstumo a don Luis Benítez, quien fuera presidente y gran capitán del Club Social y Deportivo La Colmena. Petropar La Colmena saluda a los deportistas. Carga combustibles en Petropar y buen viaje. Servicio de gas, ñan de tienda, salón de eventos climatizados. Petropar en Ubarotú, La Colmena. Emprendimientos Construmat para construir del cimiento al techo, materiales de construcción de primera, puestos en obra, ferretería, plomería, artículos eléctricos, herramientas en general. Emprendimientos Construmat sobre Casamapsu, casi La Paz. Seguimos con el Colmenar Deportivo, agradeciendo a estas importantísimas firmas comerciales que hacen posible esta gran cobertura de esta primera gran final, super clásico entre los equipos del Club Atlético Guaraní y Deportivo La Colmena. Estamos en entretiempo, está ganando el Club Social y Deportivo La Colmena 2-0 en esta primera etapa. Estamos en entretiempo, hay tiempo inestable. Seguimos agradeciendo entonces a estas firmas comerciales. Agrovet Don Cecilio, alimentos balanceados, semillas, abonos, insecticidas, herramientas para el hombre del campo. Agrovet Don Cecilio, 15 de agosto, casi Antonio Casamapsu. Casa González de la señora Leo cuenta con bebidas, la canasta familiar más barata. Casa González apoya a Guaraní, barrio Santa Catalina sobre Hideo Tanaka. Servicio telefónico Sol Naciente, recargas, activaciones, accesorios para celulares, giros, cobranzas de Andes. Servicio telefónico Sol Naciente con Keiji e Isao Kawabata sobre calle Asunción, casi 14 de mayo. Supermercado La Amistad, la canasta familiar más barata, golosinas, lácteos ricos, panificados, un mundo de cosas dulces. Carnes, pollos, embutidos, bebidas en general. Supermercado La Amistad, barrio Santa Catalina, sobre Dr. Kunito Miyazaka. Frutería, verdulería Contrera, frutas y verduras frescas. Frutería, verdulería Contrera, frente a la Plaza Central, La Colmena. Zapatería Los Hermanos Torales, realizan pintura de calzados, composturas de zapatos de todos los modelos. Zapatería Los Hermanos Torales, local Martínez Cue, camino hacia Utumí. Celular 0976-849-919 y 0971-688-939. Casa Yami, centro de cobranzas, activaciones, giros, fotocopias, encuadernaciones, trabajos a computadoras y un mundo de bebidas. Tu bodega top de La Colmena y ahora Buda alojamiento para un placentero descanso. Casa Yami, avenida 14 de mayo, en pleno centro de La Colmena.
Osgón Comercial, ropas de nivel, Osgón no vende, Osgón regala, abrigos, calzados, championes, artículos deportivos, Osgón Comercial sobre 14 de mayo, casi Hideo Tanaka, apoya a Guaraní. Tío Rey González y familia saludan a los deportistas, Tío Rey González y familia apoyan a Guaraní. Punto eventos, papelería creativa con la señora Vanessa, globos, tarjetas, sorpresitas, centro de mesa para sus eventos, al lado de Agroveterinaria San Antonio, del doctor Antonio González, alimentos balanceados para sus animales, accesorios para instrumentos musicales. Agroveterinaria San Antonio apoya a Guaraní. Rectificaciones Jiménez de Pánfilo Jiménez, rectificaciones en general, tornería, soldadura, trabajos garantizados. Nuevo local a 3 cuadras de Copetrol, rectificaciones Jiménez sobre Perú entre Paraguarí y José Asunción Flores, celular 0983 363 979. Seguimos con el Colmenar Deportivo, seguimos vendiendo bodega RM de tío Roberto, bodega RM, bebidas en general, empanada 1000, todo rico, todo 1000, bodega RM, a pasos del Correo La Colmena, celular 0981-145-415. El concejal colorado Diego Morel apoya al Club Social y Deportivo La Colmena. Hielos Juni, enfría tus momentos, hielos en cubitos y en barras, hielos Juni de Julio Bordón, pedidos al 0983 58 62 27. Bodega Paulo de Luis Paulo Bordón Flores, bebidas en general, servicios para cantinas, cumpleaños, fiestas con el mejor precio. Bodega Paulo para refrescar tus momentos, Avenida 14 de Mayo, celular 0971 896 370. Autoservice La Verónica de Miriam Cardoso, todo para el hogar. Autoservice La Verónica saluda a los deportistas. Lo aguarda en Barrio Raíces, cerca de la cancha de Arroyense. Bambú Pizzería, una explosión de sabores en su boca, 60 variedades de pizzas con borde de queso. No se quede con un simple antojo. Bambú Pizzería, sobre 15 de agosto al costado de Nippon Gaco. Delivery al 0985 423 845. Gomería Tito, servicio de gomería en general, centradas, cambio de cadena, local propio a media cuadra de Talleres Teche, celular 0981-967-637. Gomería Tito apoya al Deportivo. Bueno, seguimos agradeciendo por acá las firmas comerciales. Está Moisés de vuelta. ¿Qué tal ahí por la cancha, Moisés? Adelante. ¿Qué tal, Elina? Ya están los 22 protagonistas nuevamente dentro del terreno de juego. Ya a punto de reanudarse este partido para jugar los segundos 45 minutos. Con una llovizna que nuevamente se hace presente. Vamos, tenemos el primer cambio en el conjunto local. Ingresa el número 11, Félix Godoy, en reemplazo de Emanuel Benítez. Entonces, de esta manera se cumple y ya se juegan los segundos 45 minutos aquí en la cancha del Club Atlético Guaraní, Elina. Sigue relatando para el Colmenar Deportivo Moisés Noguera. Colmenar Deportivo. Contigo, Moisés. Primera pelota que corresponde al conjunto del Deportivo La Colmena. Intentaba cargar rápidamente Guaraní, que va a ir en busca del empate, porque una derrota lo dejaría en una posición muy incómoda por ir entonces a buscar una victoria en la cancha del Deportivo La Colmena. Tiene que buscar la forma de llegar a un empate y por qué no remontar la historia. Cuando va atacando Del Valle, va Del Valle, sigue Del Valle, va Lucas entre la marca de Ruiz Díaz, pierde Lucas, pelotas arriba de Ruiz Díaz, lateral que corresponde al conjunto de Guaraní. Ya se va a encargar del saque de costado el jugador Nilson Núñez. Va Núñez,
Núñez y el lateral, arriba Núñez, lateral que corresponde a Guaraní. Rodrigo juega rápidamente, va perdiendo el conjunto de Guaraní, pelotazo que busca a Darío Jiménez y no va a llegar. Lateral de Saucedo, atrás a reiniciar todo con Elio Martínez. Hacia el otro costado está Hugo Vera. Prefiere meter el pelotazo arriba buscándolo a Fernández. Este es Rodrigo. Rodrigo le va a ganar a Marín. Marín es el suelo que vuelve a meter un zapatazo. Pelota que corresponde al Deportivo La Colmena. Mete con todo ahora a Fernández. Va Centurión. Juega Saucedo. El árbitro dice que hay falta. Retrotrae la acción. Falta. Tiro libre para Guaraní. Estación de Servicios Corona de Leú Benítez, combustibles, venta de repuestos para motos, cubiertas, lubricantes. Estación de Servicios Corona te aguarda en Colonia César Barrientos. Hospedaje Coronita para un placentero descanso, habitaciones confortables con aire acondicionados, TV, internet a full. Va Félix Godoy, el remate cruzado. El remate cruzado se perdió a centímetros del poste izquierdo. El recientemente ingresado Godoy en una buena triangulación con Arnaldo y también con Fernández, mejor dicho, con Rodrigo Alvarenga y con Diego Fernández en la línea de triangulación por la zona del costado izquierdo. Avisó Guaraní, empezó mejor el conjunto dueño de casa, Lina. Hospedaje Coronita para un placentero descanso, habitaciones confortables con aire acondicionado, TV, internet a full. Hospedaje Coronita te espera en Colonia César Barrientos. Lateral para el Deportivo La Colmena. Golpe de cabeza desviado por parte de Nilson Núñez. Pelota que corresponde ahora a Edgar Ruiz Díaz, el capitán del conjunto del Deportivo La Colmena. Vamos a dar un repaso a la banca de suplentes. El equipo local cuenta con Fabián Cabañas, Walter Trinidad, Fidelino Navarro, Marcelo Acosta, Esteban Thompson, Derris Dávalos, Fernando Cáceres y Cristóbal Coronel, los que están en la expectativa, recordando que Félix Godoy ya había ingresado recientemente. También en el conjunto visitante están en la banca de suplentes Denis Franco, Alejandro Florentín, Junior Núñez. Cuando va atacando el Depor se va resbalando Armando Lobos. Decíamos Junior Núñez, Hugo Mora, Junior Servián, Minciales Cristaldo, Nicolás Galloso y Denis Garay, los que están en la expectativa en el conjunto visitante. Cuando hay falta, tiro libre que corresponde en zona defensiva al conjunto visitante. Tiro libre para el Deportivo La Colmena, Lina. Bodega y novedades Dani, bebidas de todas las marcas con el mejor precio, al por mayor y menor. Anexo Posada Turísticas Danis, celular 0983-837-526, La Colmena. El presidente del Club Guaraní, el señor Roque Alvarenga, desea éxitos al Club Atlético Guaraní. Yami Muebles de Blanqui Gavilán, oferta de muebles en general, sillas, mesas, sillones con el mejor precio. Yami Muebles sobre 14 de mayo cerca de la iglesia. Lateral para Guaraní, ya se juega rápidamente. Rápido va respondiendo ahora el conjunto visitante. Le queda la pelota a Almirón. Este es Traversi. Traversi, toque para Prieto. Va Prieto, gira Prieto. No prospera el pase de Prieto. Falta de Bruno. Tiro libre para Guaraní. Ya juega ahora rápidamente Saucedo. Saucedo de pelotazo largo para que pelee Rodrigo. Este es Alvarenga, la bajó muy bien. Va Fernández. Pelotazo para Félix Godoy, la bajó bien para Jorge. No llegó Alvarenga. Va Jorge. Abel Martínez es el suelo que gana. El grito de Alvarenga. Se protesta de todo aquí. Va jugando Vera, la pelota arriba, lateral que cede Garcete. Este es Félix Godoy, pelota equivocada para la posición de Martínez ahora. Arnaldo Alvarenga, va corriendo Saucedo y gana la pelota Saucedo. Bien Saucedo, Vera la mete de nuevo. Este es Jorge Alvarenga, gana Alvarenga la posición, el árbitro dice que hay posición adelantada de Jorge Alvarenga. Tiro libre que corresponde al Deportivo La Colmena. Bodega Yaumina de Embocayatí La Colmena, bebidas de todas las marcas con el mejor precio. Bodega Yaumina sobre ruta Tevicuarimí La Colmena, a pasos del cruce Lambá. Agrovet Don Isidro, venta de productos agroquímicos, veterinarios, insecticidas, abonos, foliares, antiparasitarios, vitaminas y otros. Agrovet Don Isidro, a pasos de la terminal, teléfono 0537-223-233. El señor Mauricio Pereira, desde la Madre Patria España, apoya y alienta a Guaraní.
Pelota arriba, va ganando Prieto la posición de la pelota. Va Prieto, la pelota que no se va a Godoy, que la deja en cancha. Este es Fernández, hay falta de Martínez, que ya está amonestado, Cuidado con Martínez, que ya está amonestado. Fernández que cede el balón a Vera. Arnaldo que también amaga, va Vera. Tiro libre de Vera, pelota arriba, la baja muy bien Godoy. Tocó para Alvarenga, va Félix. Godoy, sigue Godoy. La pelota que no va a llegar, entonces Godoy será saque de arco para Enrique Garrido de Lina. Herrería 14 de julio de Buenaventura García, fabricación de rejas, tinglados, canaletas, portones de chapa canalada, celular 0981-693-714, anexo cerrajería las 24 horas a pasos de la cancha del Club Guaraní. El concejal municipal, don Eduardo Quintana, y la señora Elena, propietarios de Autoservice Luján, apoyan el deporte. Autoservice Luján, artículos de primera necesidad, carnicería, panadería, Autoservice Luján, barrio San José, sobre Antonio Casamapsu. Va atacando Armando Lobos. Lobos se va a la marca desde el Valle. La ayuda hacia la posición de Nilson Núñez. Gana Núñez. El árbitro dice que hay mano, tiro libre de salida para que el conjunto de Guaraní, que está apurando, está metiendo con todo, está intentando de todos lados llegar a un descuento que le faciliten las cosas de cara a lo que queda de este segundo tiempo. Va Martínez, Martínez que mete, juega contra Berti, ataca Deportivo de Colmena, este es Prieto, sigue Prieto, gana la posición Arnaldo, este es Félix Godoy, sigue Godoy, va girando Godoy, va Godoy, gana Godoy, mete la pelota en un costado, va cerrando muy bien Ariel Martínez, el lateral para el conjunto de Guaraní. Ya se va acercando ahora Jorge Alvarenga, rápidamente lo hace Alvarenga. Va atacando Alvarenga, la pelota hacia un costado, el árbitro dice que hay lateral nuevamente por el conjunto de Guaraní. Lateral, el encargado de Alvarenga, rápidamente juega con Centurión. Centurión toca para Vera. Va Centurión. Sigue en disputa la pelota. Ahora otro lateral que cae sobre el área del Deportivo, va sacando Almirón, este es Traversi, la pelota que queda en poder de Arnaldo. Darío Jiménez toca de cabeza para Prieto, giró bien Prieto y gana la posición. Va Bruno, sigue Bruno Prieto, pierde Prieto, sin falta, va recuperando Centurión. La lluvia que cae nuevamente en grandes cantidades ahora aquí en la cancha del conjunto dueño de casa. Ahí no puede pasar Nilson Núñez, Saucedo que mete con todo y la pelota que se va a perder hacia un costado. Lateral para el Deportivo La Colmena. Heladería Alexa de Alexa Ayala, productos Amandau, bebidas en general, ropa Ruta 66, Calúa y Rondina. Heladería Alexa frente mismo al Polideportivo La Colmena. Polaco Muebles y Electrodomésticos del doctor Virgilio Rubio Ramírez, mesas, sillas, roperos, heladeras, equipo de sonidos. Polaco Muebles y Electrodomésticos, Avenida 14 de Mayo. Todo fiestas para festejar sus 15 años, bodas, cualquier acontecimientos, salón climatizado, todo fiestas, número 1 en decorados e iluminación. Todo fiestas, más info al celular 0982-405-677. Salida que corresponde al conjunto de Guaraní. Lluvia que cae nuevamente en grandes cantidades aquí el José Antonio Leite. Golpe de cabeza de Rodrigo. Peinó bien Rodrigo. Alvarenga, este es del Valle. Sigue Lucas. Va del Valle. El árbitro indica que hay falta. Tiro libre para Guaraní, Elina. Marcamos el tiempo de juego con la profesora Dora Lescano, Bambú Pizzería y Rambar. Tiempo de juego, ya se está jugando 10 primeros minutos de esta primera etapa y el marcador del partido indican Bodega Yaumina, Hospedaje Coronita y Servicentro Corona. Contigo, Moisés. 2 para el Deportivo La Colmena, 0 para Guaraní. Gol de Armando Lobos a los 16 minutos y un minuto después el gol en contra de Nilson Núñez. Es por eso que gana por 2 goles contra 0 el conjunto del Deportivo La Colmena. Llega al centro ahora, tiro libre, va Fernández, el centro, golpe de cabeza en zona defensiva, va Marín, va buscando Traversi, gana Vera, ganó bien Vera, se resbala Vera, pelota que queda nuevamente en poder del conjunto dueño de casa, va Vera y el lateral hacia un costado, pelea con todo Godoy, este es Centurión, se mete Centurión, falta sobre Centurión, falta en la cabecera del área. En Rambar oferta. Sí, la falta era más hacia un costado, falta, tiro libre para Guaraní, Elena.
En Rambar, oferta de carnes panificados. En Rambar, la canasta familiar más barata. Rambar, calidad y economía todos los días. Casa Central frente a la iglesia. Rambar Bodega frente a la plaza. Desde la Junta Departamental de la Gobernación de Paraguarí, la profesora Dora Lescano, legislando por el bien del departamento, apoya el deporte. Moisés. Va a hacer el tiro libre para el conjunto de Guaraní. Le va a pegar Fernández. Para mí es una posición ideal para pegarle al arco, porque cualquier desvío, porque la pelota está mojada, la cancha está muy resbaladiza. Vamos a ver, le va a pegar Diego Fernández. Fernández le va a pegar al arco. Va Fernández. La pelota que no logra dar la rosca necesaria. Será salida que corresponde a Enrique Garrido, Lina. Multitienda Sugra con descuento en todas las prendas para damas, caballeros y niños. Multitienda Sugra atiende de 8 a 20 horas todos los días y los domingos de 9:30 hasta 12:30. Multitienda Sugra sobre Cunito Millasaca, barrio Santa Catalina. Automecánica Esteche de Antonio Esteche, reparación de vehículos, máquinas pesadas, chapería y pintura, anexo excavaciones Don José, limpieza de campo, tajamares, cuenta con tractor agrícola y tumba. Celular 0981 33 31 13. El concejal colorado de la Municipalidad de Gutumí, el profesor Andrés Gastón, apoya el deporte. Habrá córner, tiro de esquina desde el costado izquierdo para el conjunto del Deportivo La Colmena. El encargado va a ser Armando Lobos. Lobos le va a pegar a esa pelota. Armando, y el tiro de esquina, costado izquierdo, le va a pegar Armando. Acomoda la pelota ahora. En el área está Prieto, en el área está Darío Jiménez, está también Diego Marín, está también Ariel Martínez. Tiene buenos cabeceadores el conjunto del Deportivo La Colmena. También está Robert Garcete. Le va a pegar Armando Lobos, el centro arriba. Se va abriendo la pelota. Sale del área de Guaraní. Va Saucedo. Saucedo que complementa. Este es del Valle. Toca para Félix Godoy. Va jugando bien el conjunto de Guaraní. Pelota arriba. Va para Rodrigo. Cerró muy bien Ariel Martínez, que volvió rápidamente, muy rápido Ariel para la vuelta. Va ahora atacando Lobos, va Armando, sigue Lobos, se cayó Lobos, el árbitro indica que hay falta. Tiro libre para el Deportivo La Colmena. Petropar Itapé de Mario Ortiz, combustibles filtrados, litros exactos, carga combustibles en Petropar Itapé y buen viaje. Cuenta con hospedaje y bodega y lo aguarda en la entrada de Itapé. Casa TMG del Dr. Gustavo Montiel, la más grande, la más completa de La Colmena. Materiales de construcción, plomería, ferretería. Casa TMG apoya a Guaraní. Instituto Profesional Marcelo ofrece cursos de operador profesional, cajero comercial, secretariado, diseño gráfico, anexo trabajos a computadoras y sublimados. 15 de agosto, celular 0971 379 029. Tiro libre para el Deportivo La Colmena, está caído Armando Lobos. Va a pedir asistencia médica entonces el número 8 del Deportivo La Colmena, el autor del primer gol. El árbitro Fabio Villalba, que va acercándose para hablarle. Le pide que se levante entonces a Lobos. Él se niega con gestos de mucho dolor. El número 8 Lobos. Vamos a ver, ahora sí. Se va a levantar Armando, sí, ya se levanta Lobos. Va a proseguir esto con el tiro libre a favor del Deportivo La Colmena. El encargado va a ser Alan Traversi. Traversi le va a pegar. Va Alan. Pelota que va a caer sobre el área de Elio Martínez. Va Traversi. Va Alan, el remate que se va cerrando. Marín, golpe de cabeza, rebote. Se queda Martínez. El árbitro indica que estaba todo ya invalidado. Será salida para Guaraní. Comercial Sermi de Sergio Gino, la que vende más barato en La Colmena. Repuestos para motos, baterías, motosierras, lubricantes, pinturas. Comercial Sermi, sobre 15 de agosto, casi Antonio Casamapsu. Librería fotocopiadora Nadia de la señora Wilfrida y don Nicolás. Fotocopia, encuadernaciones, artículos de librerías en general. Venta de helados, golosinas, librería Nadia a pasos del colegio. Abogado Massa Canazagua para hacer valer sus derechos judiciales. Massa Canazagua, un buen abogado. Asuntos civiles, laborales y penales. Abogado Massa Canazagua en Cruce Barrientos. Celular 0985 91 38 11. No va a llegar Traversi, habrá lateral para Guaraní. Lateral para Vera. Ya juega atrás con Arnaldo Alvarenga.
Este es Arnaldo, el número 30, le va a pegar Alvarenga. Pelota arriba para que peine Rodrigo. Saltan los dos en la zona defensiva. Ariel Martínez y Robert Garcete. Este es Almirón. Toca para Armando Lobos. Lobos para Jiménez. Pica Jiménez, le va a ganar Arnaldo. Este es Alvarenga, se resbalaba Darío. Este es Arnaldo. Sale Alvarenga, pelota arriba para que pelee Godoy. Golpe de cabeza de Garcete. Una pirueta que va saliendo la protección costado lateral para Guaraní. Marcamos el tiempo de juego con la profesora Dora Lescano, Bambú, Pizzería y Rambar. Ya se está jugando 15 minutos de esta segunda etapa y el marcador del partido indican Bodega Yaumina, Hospedaje Coronita y Servicentro Corona de Barrientos. Colmenar Deportivo. Contigo, Moisés. Se viene el conjunto de Guaraní, va a haber un cambio más en el conjunto local, va a ingresar Navarro. Creo yo que Centurión o también puede ser Fernández, uno de los candidatos a dejar el terreno de juego. Vamos a ver, esperando todavía el momento del cambio. Recupera muy bien ahora justamente el capitán de equipo, Centurión. Toca hacia abajo, equivocado Centurión. Una de cal y una de arena. Va repartiendo juego en la zona de mitad de cancha Lobos. Va Arnaldo Alvarenga de zurda, el puntín. Mete con todo ahora Martínez. Abel, pelota arriba. Va jugando Prieto. Prieto en la marca de Nilsson. Va ganando Núñez. Centurión que no llega. Abel Martínez que continúa. Va Martínez, sigue Abel. Va Abel Martínez. Apertura para Traversi. Va Traversi. Sigue Alan. Traversi el centro arriba desviado y afuera. Saque desde el arco que corresponde a Elio Martínez. Farmacia y Veterinaria San Jorge, cuidando la salud de la gente y de sus animales. Medicamentos con descuentos, cosméticos, regalos. Farmacia y Veterinaria San Jorge sobre Hideo Tanaka, casi Cunito, Miyazaka. Heladería Lomita, helados en variados gustos. Ventas al por mayor y menor, precio especial a revendedores. Heladería Lomita frente al Hospital Distrital de La Colmena. Guillén Express, todo para la canasta familiar, carnes, embutidos, pollos, los mejores regalos. Bebidas en general, Guillén Express en Caatumí, camino a Tebicuarimí, La Colmena. Va jugando Nilsson Núñez, se viene el cambio en el conjunto de Guaraní, efectivamente. Ingresa el número 8, Navarro, ingresa Fidelino Navarro, deja el terreno de juego Luis Centurión, segundo cambio en el conjunto, dueño de casa, Lina. Hamburguesería El Buen Sabor del Chef Internacional José Manuel Curtido, hamburguesas, superpanchos, bebidas. Hamburguesería El Buen Sabor sobre Antonio Casamauzu, casi 15 de agosto. La familia Benítez Rojas apoya el campeonato de la Liga Colmenense. Homenaje póstumo a don Luis Benítez, quien fuera presidente y gran capitán del Club Social y Deportivo La Colmena. Petropar La Colmena saluda a los deportistas, carga combustibles en Petropar y buen viaje. Servicio de gas y de tienda, salón de eventos climatizados. Petropar en Ubarotú, La Colmena. Tiro libre para Guaraní. En la zona de mitad de cancha por mano de Armando Lobos. Rápidamente hace el primer contacto con el balón el número 8 Navarro. Intenta habilitarlo a Alvarenga. La pelota hacia un costado lateral para Guaraní. Juega rápido Alvarenga. De nuevo Navarro. Navarro que controla en dos tiempos. Juega con Vera. Este es Jorge Godoy. Navarro, el pase en profundidad que no va a llegar, pero de igual manera hay lateral. Lateral para Guaraní. La lluvia que nuevamente cae en grandes cantidades. No puede controlar Navarro. Pelota para Darío Jiménez. Este es Armando Lobos. Lobos. Pase en profundidad que no va a llegar Darío, pero recupera por el error de Saucedo. Para salida lateral. Saque de costado para Guaraní. Lateral en zona defensiva para el conjunto local, Elina. Emprendimientos Construmat para construir del cimiento al techo, materiales de construcción de primera, puesto en obra, ferretería, plomería, artículos eléctricos, herramientas en general. Emprendimientos Construmat sobre Casamapsu, Casi La Paz. Agrovet Don Cecilio, alimentos balanceados, semillas, abonos, insecticidas, herramientas para el hombre del campo. Agrovet Don Cecilio, 15 de agosto, casi Antonio Casamapsu. Casa González de la señora Leo cuenta con bebidas, la canasta familiar más barata. Casa González apoya a Guaraní, barrio Santa Catalina sobre Hideo Tanaka. Saque de arco que ya realiza Diego Marín. Marín le da pelota arriba, Prieto que la baja de pecho con mucha categoría. Va Prieto, gira Prieto, se resbala Prieto, lateral para el conjunto de Guaraní. Lateral para Guaraní, Navarro el encargado. Navarro va a dejárselo a Vera, no. Navarro que intenta el lateral, no llega a destino. De nuevo recupera
ver si falta de Vera. Falta tiro libre para el Deportivo. Marcamos de vuelta el tiempo de juego con la profesora Dora Lescano, Bambú Pizzería y Rambar. Ya se está jugando 20 minutos de esta segunda etapa y el marcador del partido indican Bodega Yaumina, Hospedaje Coronita y Servicentro Corona de Barrientos. Colmenar Deportivo. Moisés. 2-0 gana el Deportivo La Colmena. 2-0 con goles de Armando Lobos y Nilson Núñez en contra. Pelota que queda en poder ahora de Prieto. Le puede pegar Prieto, desviado y afuera del remate de zurda por parte del número 10 del Deportivo La Colmena. Salida para Helio Martínez, Salina. Servicio telefónico Sol Naciente, recargas, activaciones, accesorios para celulares, giros, cobranzas de Ande. Servicio telefónico Sol Naciente con Keiji e Isao Kawabata sobre calle Asunción, casi 14 de mayo. Supermercado La Amistad, la canasta familiar más barata. Golosinas, lácteos ricos, panificados. Un mundo de cosas dulces, carnes, pollos embutidos, bebidas en general. Supermercado La Amistad, barrio Santa Catalina, sobre Doctor Kunito Miyazaka. Toque en profundidad que no podía alcanzar Darío Jiménez. Apertura hacia el costado izquierdo para Vera. Va Hugo Vera. Presiona al Deportivo La Colmena en la salida de Guaraní. Este es Arnaldo. Toca para Diego Fernández. Va Fernández. Va a ingresar Thompson. Va a ingresar Thompson en el conjunto local y también Mora en el conjunto del Deportivo La Colmena. Ataca Hugo. Pasa atrás para Jorge Alvarenga. Jorge, sigue Jorge, juega con Félix, va Godoy, hay mano. El árbitro indica que siga, es lo que indica el árbitro. Va jugando Navarro, Fidelino. Este es Navarro. Navarro para Diego Fernández. Fernández que gira. Va Diego, siempre Fernández. Pelota por arriba para Del Valle. No logra controlar Del Valle, que también para mí es uno de los candidatos a dejar el terreno de juego. Hay falta de Prieto. El árbitro deja seguir abajo, no puede Núñez, atención, no pudo Nilson y va atacando Armando, va Lobos, sigue Lobos, siempre Lobos, va Armando ante la marca de Saucedo, va Armando, sigue Lobos, siempre Armando ante la marca de Saucedo. Hay lateral para el conjunto visitante y se van a venir los dos cambios en cualquier momento. Frutería Verdulería Contreras, frutas y verduras frescas. Frutería Verdulería Contreras frente a la Plaza Central La Colmena. Zapatería Los Hermanos Torales realizan pintura de calzados con postura de zapatos de todos los modelos. Zapatería Los Hermanos Torales, local Martínez Cue, camino hacia Guitmí, celular 0976-849-919 y 0971-688-939. Tío Rey González y familia saludan a los deportistas. Tío Rey González y familia apoyan a Guaraní. Osgón Comercial, ropas de nivel. Osgón no vende, Osgón regala abrigos, calzados, championes, artículos deportivos. Osgón Comercial sobre 14 de mayo, casi Hideo Tanaka, apoya a Guaraní. Ya se realizaron los dos cambios. Dejó la cancha Arnaldo Alvarenga, ingresó Esteban Thompson en el conjunto local y en el conjunto visitante. Dejó la cancha el autor del gol, Armando Lobos. Ingresó Hugo Mora, un cambio netamente defensivo en el conjunto visitante y un cambio arriesgando al todo nada en el conjunto de Guaraní, sacando un defensa central para el ingreso de un delantero como lo es Esteban Thompson. Va realizando ahora mismo la salida del conjunto del Deportivo La Colmena, lateral para Guaraní. Este es Navarro, la pelota que no llega a destino, pelota arriba peleándola con todo. Del Valle se metía en la disputa Ruiz Díaz, hay falta, entonces es lo que indica el árbitro, será salida para el Deportivo La Colmena, Lina. Casa Yami, centro de cobranzas, activaciones, giros, fotocopias, encuadernaciones, trabajos a computadoras y un mundo de bebidas. Tu bodega top de La Colmena y ahora Buda alojamiento para un placentero descanso. Casa Yami, avenida 14 de mayo en pleno centro de La Colmena. Punto Eventos, papelería creativa con la señora Vanessa, globos, tarjetas, sorpresitas, centro de mesa para sus eventos al lado de Agroveterinaria San Antonio del doctor Antonio González, alimentos balanceados para sus animales, accesorios para instrumentos musicales. Agroveterinaria San Antonio apoya a Guaraní. Este es Diego Fernández, saliendo desde abajo el conjunto de Guaraní, toca para Nilson Núñez, va Núñez, toca Núñez en profundidad, no llega el pase.
Va corriendo Darío Jiménez, va a cerrar el remate de Jiménez. Ruiz Díaz, desviado y afuera. Salida para Helio Martínez. Va Martínez, va a meter la pelota larga Martínez. Ya están con 4 delanteros de conjunto de Guaraní. Está realmente jugando con 5 ahora mismo porque está Del Valle. En el medio está Thompson. También lo vemos a Rodrigo y Jorge Alvarenga. Y por el costado izquierdo está jugando el recientemente ingresado también Félix Godoy. Va jugando ahora Jorge. Va Alvarenga, Jorge. El pase filtrado para Félix. Va Godoy y gana Martínez. Hay lateral. Saque de costado para Guaraní, Elina. Marcamos el tiempo de juego con la profesora Dora Lescano, Bambú, Pizzería y Rambar. Ya se está jugando 25 minutos de esta segunda etapa y el marcador del partido indican Bodega Yaumina, Hospedaje Coronita de Barrientos y Servicentro Corona de Barrientos. Colmenar Deportivo. Moisés Noguera. 2 para el Deportivo, 0 para Guaraní. Le va a pegar Nilsson el rebote que no queda en poder. Ahora sí queda en poder del Deportivo. Ataca Mora, termina la contra del Deportivo de la Colmena. Ataca Hugo Mora, sigue Hugo Mora. Va Mora, bajo Núñez no puede. Sigue Mora, toca atrás para Ruiz Díaz. Por el otro lado está libre el remate de Ruiz Díaz. Manotazo Salvador, la manda al córner. Helio Martínez. Tiro de esquina para el Deportivo de la Colmena, que tuvo el tercero de contragolpe con Edgar Ruiz Díaz, Felina. Rectificaciones Jiménez de Pánfilo Jiménez, rectificaciones en general, tornería, soldadura, trabajos garantizados, nuevo local a 3 cuadras de Copetrol, rectificaciones Jiménez sobre Perú entre Paraguarí, José Asunción Flores, celular 0983-363-979. Bodega RM de Tío Roberto, Bodega RM, bebidas en general, empanada 1000, todo rico, todo 1000. Bodega RM a pasos del Correo La Colmena, celular 0981-145-415. El concejal colorado Diego Morel apoya al Club Social y Deportivo La Colmena. Lateral para el Deportivo La Colmena, lateral en zona ofensiva, juega rápidamente, peleando Thompson en la marca. Thompson, ganó Thompson y se viene la salida de Guaraní. Thompson juega para Del Valle, va Del Valle, pica con todo Del Valle, sigue Del Valle, a continuación siempre Del Valle, el cierre oportuno por parte del capitán Edgar Ruiz Díaz, lo festejan los simpatizantes del Deportivo de la Colmena, va realizándose rápidamente el lateral, Thompson toca para Del Valle, recupera Thompson, siempre Thompson habla Del Valle, el árbitro dice que siga, es la indicación del árbitro, va Darío, Ruiz Díaz, este es Ruiz Díaz, va Ruiz Díaz, el pase en profundidad, va cortando a Saucedo, habrá lateral para el Deportivo, Lina. Hielos Juni, enfría tus momentos, hielos en cubitos y en barras, hielos Juni de Julio Bordón, pedidos al 0983-586227. Bodega Paulo de Luis Paulo Bordón Flores, bebidas en general, servicios para cantinas, cumpleaños, fiestas, con el mejor precio. Bodega Paulo para refrescar tus momentos, Avenida 14 de Mayo, celular 0971-896-370. Autoservice La Verónica de Miriam Cardoso, todo para el hogar. Autoservice La Verónica saluda a los deportistas y lo aguarda en Barrio Raíces, cerca de la cancha de Arroyense. Atención, Elina, que hay un fuerte choque entre Rodrigo Alvarenga y Diego Marín, choque de cabezas es lo que indica el árbitro. Muy dolido, Marín, muy dolido también se lo ve a Alvarenga. Vamos a ver qué es lo que indica el árbitro. Recordemos que Marín está con tarjeta amarilla. Si el árbitro considera que hubo falta, es potable de amonestación, pero por lo visto quedará todo en un choque entre ambos, mientras se preparan 2 cambios más en el conjunto de Guaraní, Elina. Bambú Pizzería, una explosión de sabores en su boca, 60 variedades de pizzas con borde de queso. No se quede con un simple antojo. Bambú Pizzería sobre 15 de agosto al costado de Nihon Gakko. Delivery al 0985-423-845. Gomería Tito, servicio de gomería en general, centradas, cambio de cadena, local propio a media cuadra de Talleres Teche. Celular 0981-967-637. Gomería Tito apoya al Deportivo. Estación de servicios Corona de Leu Benítez, combustibles, venta de repuestos para motos, cubiertas, lubricantes. Estación de servicios Corona en Barrientos. Hospedaje Coronita para un placentero descanso. Habitaciones confortables con aire acondicionados, TV, internet a full. Hospedaje Coronita te aguarda en Colonia César Barrientos, Moisés. Gracias, Elina.
Aprovechamos para mandarle un saludo a Blanca Caballero, que se reportó viendo el partido desde Bilbao, España, apoyando al Deportivo La Colmena. Entonces, un saludo a la simpatizante Blanca Caballero. Entonces, cuando ya se va a reanudar el compromiso, se vienen 2 cambios en el conjunto de Guaraní. Va a ingresar Leslie Dávalos junto con Marcelo Acosta. Vamos a ver quiénes son los que se retiran. Ya ingresó el 27, también ingresó Acosta, ya se retiraron Nilson Núñez y ya enseguida estamos con el otro cambio, pero ya están en cancha entonces Dávalos y también Marcelo Acosta, Lina. Ya se va a reanudar esto también en cuestión de segundos. Bodega y novedades Dani, bebidas de todas las marcas con el mejor precio al por mayor y menor. Anexo Posada Turísticas Danis, celular 0983-837-526 La Colmena. El presidente del Club Guaraní, el señor Roque Alvarenga, desea éxitos al Club Atlético Guaraní. Yami Muebles de Blanqui Gavilán, oferta de muebles en general, sillas, mesas, sillones con el mejor precio. Yami Muebles sobre 14 de mayo cerca de la iglesia. Bodega Yaumina de Mocayatí La Colmena, bebidas de todas las marcas con el mejor precio. Bodega Yaumina sobre ruta Tebicuarimí La Colmena a pasos del cruce Lamba. Atención que va atacando Del Valle, va Del Valle, el centro desviado y afuera, habrá salida para Enrique Garrido. Agrovet Don Isidro, venta de productos agroquímicos, veterinarios, insecticidas, abonos foliares, antiparasitarios, vitaminas y otros. Agrovet Don Isidro, a pasos de la terminal, teléfono 0537-223-233. El señor Mauricio Pereira, desde la Madre Patria, apoya y alienta a Guaraní. Caído está el jugador, vamos a ver de quién es, Traversi. Alan en el conjunto visitante ingresó, recordemos, con la número 27, Derlis Dávalos, dejó el terreno de juego Diego Fernández y dejó también la cancha Nilson Núñez, que estaba amonestado, dándole paso a Marcelo Acosta. Los cambios en el conjunto local, Lina. Herrería 14 de julio de Buenaventura García, fabricación de rejas, tinglados, canaletas, portones de chapa canalada. Celular 0981-693-714. Anexo cerrajería las 24 horas a pasos de la cancha de Guaraní. Heladería Alexa de Alexa Ayala, productos Amandau, bebidas en general, ropas, ruta 66, Calúa y Rondina. Heladería Alexa frente mismo al Polideportivo La Colmena. Habrá tiro libre para el conjunto visitante. Dejó el terreno de juego Traversi para darle paso a Alejandro Florentino en el conjunto visitante. Dejó la cancha el número 11, que estaba también amonestado. Ingresó el 17, Alejandro Florentino, Lina. El concejal municipal, don Eduardo Quintana, y la señora Elena, propietarios de Autoservice Luján, apoyan el deporte. Autoservice Luján, artículos de primera necesidad, carnicería, panadería, Autoservice Luján, barrio San José, sobre Antonio Casamapsu. Polaco Muebles y Electrodomésticos del doctor Virgilio Rubio Ramírez, mesas, sillas, roperos, heladeras, equipos de sonidos. Polaco Muebles y Electrodomésticos, avenida 14 de mayo. Va atacando Rodrigo Alvarenga, este es Lucas Del Valle, no puede Del Valle de la marca de Ruiz Díaz. Estaba en posición adelantada Darío Jiménez, por eso no corre tras el balón. Este es Vera, Hugo Vera. Va atacando el número 4, mete la pelota arriba para Jorge, intenta peinar Jorge, no llega. Este es Martínez, sigue Abel, toca con Prieto, va Bruno, pierden de la marca de Navarro, apertura hacia un costado para Thompson, va Thompson, sigue Thompson, enganchó Thompson, el toque para Godoy, va Godoy, la pelota que no se va, ahora sí, saque de arco para Enrique Garrido, Lina. Todo fiestas para festejar sus 15 años, bodas, cualquier acontecimiento, salón climatizado, todo fiestas, número 1 en decorados e iluminación, todo fiestas, más info al celular 0982-405-677. En Rambar, oferta de carnes, panificados, en Rambar la canasta familiar más barata. Rambar, calidad y economía todos los días. Casa Central frente a la iglesia, Rambar Bodega frente a la plaza. Desde la Junta Departamental de la Gobernación de Paraguarí, la profesora Dora Lescano, legislando por el bien del departamento, apoya el deporte. Pelota para el Deportivo La Colmena, lateral.
Se va aproximando Robert Garcete para realizar el saque de costado. Prieto aguanta, pelota arriba para que pelee Vera. Gana Vera. Este es Jorge Alvarenga. Tira Jorge, toca para Thompson. Buen toque para Godoy. El corte oportunísimo de Ariel Martínez. Salida para el Deportivo La Colmena, Lina. Marcamos el tiempo de juego con la profesora Dora Lescano, Bambú Pizzería y Rambar. 35 minutos de esta segunda etapa y el marcador del partido indican Bodega Yaumina, Hospedaje Coronita y Servicentro Corona de Barrientos. Colmenar Deportivo. Moisés Noguera. 2-0 gana el Deportivo La Colmena con goles de Armando Lobos y Nilson Núñez en contra. Los dos protagonistas ya fuera del terreno de juego y gana todavía 2-0 en el conjunto del Deportivo La Colmena cuando está caído Darío Jiménez en el conjunto visitante, Lina. Multitienda Sugra con descuentos en todas las prendas para damas, caballeros y niños. Multitienda Sugra atiende de 8 a 20 horas todos los días y los domingos de 9:30 hasta 12:30 horas. Multitienda Sugra sobre Cunito Miyasaca, barrio Santa Catalina. Automecánica Esteche de Antonio Esteche, reparación de vehículos, máquinas pesadas, chapería y pintura. Anexo Excavaciones Don José, limpieza de campo, tajamares, cuenta con tractor agrícola y tumba. Celular 0981 33 31 13. El concejal colorado de la Municipalidad de Guatemala, el profesor Andrés Gastón, apoya el deporte. Petropar Itapé de Mario Ortiz, combustibles filtrados, litros exactos. Carga combustibles en Petropar Itapé y buen viaje. Cuenta con hospedaje y bodega y lo aguarda en la entrada de Itapé. Dávalos, juega Dávalos, este es Navarro. Va Navarro, sigue Navarro. Navarro, falta sobre el número 8 de Guaraní. Falta sobre Fidelino. El tiro libre que corresponde al conjunto local. Va a ingresar nuevamente Darío Jiménez. El tiro libre que corresponde a Guaraní le va a pegar Dávalos. Va a cargar el conjunto local, que después de mucho tiene un tiro libre en zona ofensiva que puede realizarlo para inquietar el arco de Garrido. Va Dávalos arriba del centro, golpe de cabeza en zona defensiva. Va sacando Mora. Queda la pelota en poder de Acosta. Salta Marcelo. Gana Acosta. Gana Navarro ahora. El pelotazo arriba. Va peleando con todo Thompson. Thompson evita el lateral. Este es Acosta. Marcelo juega con Del Valle. No podrá Del Valle. A contrapierna el pase. Lateral para el Deportivo, Lina. Casa TMG del doctor Gustavo Montiel, la más grande, la más completa de La Colmena. Materiales de construcción, plomería, ferretería. Casa TMG apoya a Guaraní. Instituto Profesional Marcelo ofrece cursos de operador profesional, cajero comercial, secretariado, diseño gráfico, anexo trabajos a computadoras y sublimados. 15 de agosto, celular 0971 379 029. Comercial Sermi de Sergio Gino, la que vende más barato en La Colmena. Repuestos para motos, baterías, motosierras, lubricantes, pinturas. Comercial Sermi sobre 15 de agosto, casi Antonio Casamapsu. Pelea Prieto, hay falta, tiro libre para el Deportivo La Colmena. Tiro libre en zona ofensiva, tiro libre para el Deportivo. Tendrá una buena oportunidad para quemar algunos segundos y también, ¿por qué no?, para buscar ampliar el marcador y liquidar el expediente al menos por el día de hoy. Tiro libre para el Deportivo La Colmena, Lina. Librería fotocopiadora Nadia de la señora Wilfrida y don Nicolás. Fotocopias, encuadernaciones, artículos de librería en general. Venta de helados, golosinas. Librería Nadia a pasos del colegio. Abogado Massa Canazagua para hacer valer sus derechos judiciales. Massa Canazagua, un buen abogado. Asuntos civiles, laborales y penales. Abogado Massa Canazagua en Cruce Barrientos. Celular 0985 91 38 11. Habrá salida para el conjunto de Guaraní. Amonestado Bruno Prieto en el conjunto local. En el conjunto visitante, perdón. Amonestado Bruno Prieto en el Deportivo La Colmena. Tiro libre de Helio Martínez. Ya rápidamente juega hacia la posición del terreno del Deportivo La Colmena. El lateral juega rápidamente ahora con Dávalos. Dávalos para Del Valle. Del Valle toca de primera a Costa. Pelotazo arriba, que mete con todo Abel Martínez. Lateral para Guaraní. Lateral que ya juega rápidamente Navarro. Navarro para Dávalos. Va girando Dávalos. Mete con todo. Metió con todo y ganó el jugador del Deportivo, Ruiz Díaz. Este es Prieto. Va Bruno Prieto. Toca atrás para Almidón. Va Almidón. Pelotazo profundo. Gana Saucedo. Este es Dávalos.
toca para Navarro para Del Valle, anticipaba Ruiz Díaz, no va a llegar Del Valle, habrá el lateral para el Deportivo La Colmena, Lina. Farmacia y Veterinaria San Jorge, cuidando la salud de la gente y de sus animales, medicamentos con descuentos, cosméticos, regalos. Farmacia y Veterinaria San Jorge, sobre Hideo Tanaka, casi Cunito, Miyazaka. Heladería Lomita, helados en variados gustos, ventas al por mayor y menor, precios especiales a revendedores. Heladería Lomita, frente al Hospital Distrital de La Colmena. Guillén Express, todo para la canasta familiar, carnes, embutidos, pollos, los mejores regalos, bebidas en general. Guillén Express en Catumí, camino a Tebicuarimí, La Colmena. Pelotazo largo por parte de la defensa del Deportivo La Colmena. Ya recupera Martínez y mete otro pelotazo. Golpe de cabeza de Martínez. Acosta que devuelve. Va peleando Thompson. Gana arriba en las alturas Ariel Martínez. Este es Del Valle. Atención, va Del Valle. Va Del Valle hacia un costado donde la marca demora. Este es Del Valle. Del Valle que gana. Va Lucas, siempre Lucas. Jorge, va Jorge en el área, Jorge. Alvarenga. No prosperó el pase. Puede meter el centro Navarro. Sigue Navarro de zurda arriba. Rodrigo que peina. Godoy el golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guaraní! ¡Gol! El número 11. Godoy lo hizo. El número 11 que marca el descuento. Y hay partido, señoras y señores. En el José Antonio Leite. Guaraní queda margen nada más del gol del empate. Godoy, el descuento para Guaraní, el gol se produjo a los cuantos. El gol se produjo a los 41 minutos de esta segunda etapa y fue otro golazo del Colmenar Deportivo. Contigo, Moisés Noguera. Gol de Godoy entonces a los 41 minutos de este segundo tiempo. Hay gol del conjunto de Guaraní. Gol de Godoy que marca entonces el descuento a falta de 4 por lo menos, más 3 o 4 que se puedan adicionar. Hay partido, señoras y señores. Se animó Guaraní sobre el final, se acordó que estaba jugando de local, se acordó que es el bicampeón de la Liga Colmenense. Vamos a ver si hay tiempo para más, vamos a ver si no es un poco tarde ya para el conjunto de Guaraní. Del Valle, de gran partido, abre Del Valle, apertura para Vera, va Hugo, puede meter la pelota arriba, va Vera para Thompson, peinó Thompson de cabeza, va Rodrigo de pega Del Valle, se enreda en la salida, atención, Navarro y el remate, Florentín, va sacando de cabeza, Navarro, hacia el costado, juega para Godoy, atención, va Godoy, Florentín que la manda el córner, tiro de esquina para Guaraní, se prendió esto sobre el final, Elina. Hamburguesería El Buen Sabor del chef internacional José Manuel Curtido, hamburguesas, super panchos, bebidas. Hamburguesería El Buen Sabor sobre Antonio Casamazú, casi 15 de agosto. La familia Benítez Rojas apoya el campeonato de la Liga Colmenense. Homenaje póstumo a don Luis Benítez, quien fuera presidente y gran capitán del Club Social y Deportivo La Colmena. Corner, tiro de esquina, llega el centro de Godoy, peina el primer palo, desviado y afuera. Habrá salida para el Deportivo de La Colmena, salida para Enrique Garrido, Lina. Petropar La Colmena saluda a los deportistas, carga combustibles en Petropar y buen viaje. Servicio de gas de tienda, salón de eventos climatizados, Petropar en Ubarotí La Colmena. Emprendimientos Construmat para construir del cimiento al techo, materiales de construcción de primera puesto en obra, ferretería, plomería, artículos eléctricos, herramientas en general, emprendimientos Construmat sobre Casa Mapsu, Casi La Paz. Salida que corresponde a Garrido, le va a pegar Marín. Esto se prendió sobre el final a falta de minutos para que se cumplan con los 45 reglamentarios, más lo que llega a adicionar el árbitro del partido. Hay partido, señoras y señores, atención, le queda la pelota a Thompson, el remate, rebote, y gol, posición adelantada, señoras y señores, posición adelantada es lo que indica el árbitro del partido. Protesta todo Guaraní, protesta porque dice que estaba detrás de la pelota Godoy. El árbitro indica que hay posición adelantada. Habrá salida para el Deportivo La Colmena, Alina. Agrovet Don Cecilio, alimentos balanceados, semillas, abonos, insecticidas, herramientas para el hombre del campo. Agrovet Don Cecilio, 15 de agosto, casi Antonio Casamazú.
Casa González de la señora Leo cuenta con bebidas, la canasta familiar más barata. Casa González apoya a Guaraní, barrio Santa Catalina sobre Hideo Tanaka. Se agregaron 5 minutos más, Elina, vamos hasta los 50. 50 minutos se van a jugar entonces. Queda todavía mucho, 5 minutos es muchísimo. Vamos a ver, ataca Del Valle, sigue Del Valle, le va a ganar a Ruiz Díaz. Va Del Valle, pica Del Valle, va Lucas, sigue Lucas hasta el fondo Del Valle. Le queda la pelota a Ruiz Díaz, le quedó la pelota a Ruiz Díaz. Qué gran defensa de Ruiz Díaz, que le ganó una carrera dignísima Del Valle, que estaba con muchas ganas todavía. Ahora lateral para el Deportivo La Colmena. Se salvó el Deportivo La Colmena, tuvo el empate Godoy, pero estaba en posición adelantada. Lateral para el Deportivo, Lina. Servicio telefónico Sol Naciente, recargas, activaciones, accesorios para celulares, giros, cobranzas de Ande. Servicio telefónico Sol Naciente con Keiji e Isao Kawabata sobre calle Asunción, casi 14 de mayo. Supermercado La Amistad, la canasta familiar más barata. Golosinas, lácteos ricos panificados, un mundo de cosas dulces. Carnes, pollos, embutidos, bebidas en general. Supermercado La Amistad, barrio Santa Catalina sobre Dr. Kunito Miyazaka. Ya se juega lateral realizado por el jugador Ruiz Díaz. Va cubriendo como puede. En el fondo Saucedo, pelotazo arriba ahora para que pelee Rodrigo. La baja Rodrigo. Este es Thompson, apertura hacia el costado izquierdo para Godoy. Este es Jorge, llegó muy bien Robert Garcete. Este es Dávalos que queda con el poder de la pelota. Dávalos, el árbitro que para el partido. Rápidamente piden asistencia para que saquen al jugador que está tendido. Está tendido en el piso. Creo que es Darío Jiménez. Jiménez el que está tendido y va a ser sacado del terreno de juego. Por el momento quedará con 10 el Deportivo de La Colmena. Habrá lateral cuando se reanude todo para el conjunto de Guaraní, Lina. Frutería, verdulería Contreras, frutas y verduras frescas. Frutería, verdulería Contreras frente a la Plaza Central La Colmena. Zapatería Los Hermanos Torales, realizan pintura de calzados con postura de zapatos de todos los modelos. Zapatería Los Hermanos Torales, local en Martínez Cue, camino hacia Huitumí. Celular 0976 849 919 y 0971 688 939. Casa Yami, centro de cobranzas, activaciones, giros, fotocopias, encuadernaciones, trabajos a computadoras y un mundo de bebidas. Tu bodega top de La Colmena y ahora Buda, alojamiento para un placentero descanso. Casa Yami, avenida 14 de mayo, en pleno centro de La Colmena. Se va a reanudar esto con una suelta a favor de Guaraní porque era el que tenía la pelota. Dávalos, toca para el jugador Navarro para Del Valle para Navarro, va hasta el fondo, lateral para Guaraní, lateral para el conjunto dueño de casa, lateral que ya lo va a realizar Navarro, lo va a dejar a Marcelo Acosta, el lateral que va a caer al área, va Marcelo Acosta, el lateral, queda en poder del jugador recientemente ingresado, Junior Servián. Va Servián entonces, queda la pelota de nuevo en poder del Deportivo. Pelota arriba para que corra Servián. Sale Helio Martínez, cierra Helio. Va Martínez, pelotazo de Helio, lateral hacia un costado, lateral para el Deportivo, Lina. Osgón Comercial, ropas de nivel. Osgón no vende, Osgón regala abrigos, calzados, championes, artículos deportivos. Osgón Comercial sobre 14 de mayo, casi Hideo Tanaka apoya a Guaraní. Tío Rey González y familia saludan a los deportistas. Tío Rey González y familia apoyan al Club Guaraní. Lateral que ya realiza Ruiz Díaz. Queda con 10 el conjunto de Deportivo por la salida del 16, por la salida de Darío Jiménez. Queda con 10 para el último tramo del partido, para estos últimos minutos. Atención, va Thompson. Este es Esteban. Thompson, apertura para Jorge. Alvarenga puede meter el centro, enganche y centro. El remate desviado, el árbitro dice que siga. El remate de Dávalos, desviado, queda la pelota en poder de Almirón. Este es Mora, recupera rápidamente Dávalos, recupera el número 27 de Guaraní. Rápidamente pide a Alvarenga. Dávalos, pelota arriba para Godoy. Va sacando Garcete, el árbitro adiciona 2 minutos más por el tiempo perdido en asistencia de Darío Jiménez. Este es Navarro, pelota arriba, va sacando Robert Garcete, otra pelota arriba hacia el costado que va a quedar en poder de Thompson. La bajó muy bien Esteban, va Thompson
Thompson, sigue Esteban el remate arriba desviado, le va a quedar la pelota a Vera, apertura para Godoy que está libre, este era Jorge, Alvarenga, el árbitro indica que estaba en posición adelantada, es lo que indica el árbitro, habrá salida para el conjunto del Deportivo. Punto Eventos, papelería creativa con la señora Vanessa, globos, tarjetas, sorpresitas, centro de mesa para sus eventos al lado de Agroveterinaria San Antonio del doctor Antonio González, alimentos balanceados para sus animales, accesorios para instrumentos musicales. Agroveterinaria San Antonio apoya a Guaraní. Rectificaciones Jiménez de Pánfilo Jiménez, rectificaciones en general, tornería, soldadura, trabajos garantizados, nuevo local a 3 cuadras de Copetrol. El Valle, la última puede ser de Guaraní, este es Thompson, falta sobre Thompson, el árbitro dice que siga, otra pelota más, ahora ahí el árbitro pide asistencia para 2 jugadores del Deportivo La Colmena que están caídos. Vamos a ver, yo creo que tendrá que adicionar nuevamente algo más el árbitro del partido, el señor Fabio Villalba. Pelota que correspondía al conjunto de Guaraní. Habrá atención para 2 jugadores del Deportivo. Momentáneamente parado el compromiso. A falta de segundos nada más para el final del partido, Lina. Bodega RM de Tío Roberto, Bodega RM, bebidas en general, empanada 1000, todo rico, todo 1000, Bodega RM, a pasos del Correo La Colmena, celular 0981-145-415. El concejal colorado Diego Morel apoya al Club Social y Deportivo La Colmena. Hielos Juni, enfría tus momentos, hielos en cubitos y en barras, hielos Juni de Julio Bordón, pedidos al 0983 58 62 27. Están caídos 2 jugadores del Deportivo La Colmena. Da la sensación de que esto no quiere terminar. Estaba con 10 el conjunto del Deportivo. Ahora mismo tendidos 2 jugadores más. El árbitro creo que tendrá que tomar las medidas necesarias. Ya veo acá el cartel con el número 1. Creo yo que 1 minuto más de nuevo va a adicionar el árbitro del partido. El cuarto árbitro, el señor José Cuenca. Vamos a ver si es que esto es lo que se va a adicionar. Están tendidos en el suelo 2 jugadores del Deportivo La Colmena. Por el momento paralizado todavía el partido, Lina. Bodega Paulo de Luis Paulo Bordón Flores, bebidas en general, servicio para cantinas, cumpleaños, fiestas, con el mejor precio. Bodega Paulo para refrescar tus momentos. Avenida 14 de Mayo, celular 0971-896-370. Autoservice La Verónica de Miriam Cardoso, todo para el hogar. Autoservice La Verónica saluda a los deportistas y lo aguarda en Barrio Raíces, cerca de la cancha de Arroyense. Bambú Pizzería, una explosión de sabores en su boca, 60 variedades de pizzas con borde de queso. No se quede con un simple antojo. Bambú Pizzería sobre 15 de agosto, al costado de Nihon Gakko, delivery al 0985-423-845. Estación de servicios Corona de Leu Benítez, combustibles, venta de repuestos para motos, cubiertas, lubricantes. Estación de servicios Corona en Barrientos. Hospedaje Coronita para un placentero descanso, habitaciones confortables con aire acondicionado, TV, internet a full. Hospedaje Coronita en Barrientos. Gomería Tito, servicio de gomería en general, centradas, cambio de cadena, local propio, a media cuadra de Talleres Teche, celular 0981-967-637. Gomería Tito apoya al Deportivo. Moisés. Va a dejar el terreno de juego. Vamos a ver ya de quién se trata. Por lo visto no va a poder continuar. Tendrá que terminar el partido con 9 el conjunto del Deportivo La Colmena, que está logrando una victoria importantísima, una victoria que es digna de destacar en todos los aspectos, porque le está ganando el clásico a Guaraní, le está ganando una final al conjunto aborigen, le está ganando una final al actual bicampeón de la liga, cuando el árbitro va a indicar que se va a jugar 1 minuto más. Vamos a ver si ahora sí puede terminarse el compromiso. Todo Guaraní en el área del conjunto del Deportivo. Todo Guaraní en el área rival en busca del empate. Vamos a ver si se concreta. Va a meter la pelota al área apenas pueda. El 27 Dávalos prefiere el pase atrás para Acosta. Va Marcelo. Marcelo y el centro arriba. Lo bajó. Le quedó a Saucedo. Desviado y afuera. Se salvó Deportivo. Tuvo el gol del empate Saucedo.
tuvo el gol del empate Saucedo y se va a terminar con victoria del Deportivo. Va a ser victoria, va a ser final para el Deportivo La Colmena. Va a ser victoria de los 11 Leones, del conjunto de visitantes del Club Social y Deportivo La Colmena, el conjunto dirigido técnicamente por Darío Alcaraz, que sabe lo que es ganar una final, que sabe lo que es ganar clásicos, que sabe lo que es salir campeón con el Deportivo La Colmena. Por el momento está dando un gran pase final, ganó el Deportivo La Colmena, ganó el conjunto visitante, ha ganado el Deportivo La Colmena 2-1, con goles de Armando Lobos y de Nilson Núñez en contra. El descuento de Félix Godoy no fue suficiente, ganó el Deportivo La Colmena, terminó con 9 el conjunto del Deportivo, que nuevamente los 11 Leones rugen fuerte aquí en la cancha del Club Atlético Guaraní, en el José Antonio Leite, que este año le ha sido gratificante jugar aquí. Ganó los 2 partidos que disputó y ganó ahora mismo nada más y nada menos que la primera final. Todo se define en 8 días en el Adolfo Florentín, en la cancha, en el Coliseo del Club Social y Deportivo La Colmena. Aquí ha finalizado Elina. Victoria 2-1 del Deportivo La Colmena. Deportivo La Colmena 2, Guaraní 1. Relató para el Colmenar Deportivo Moisés Noguera. Colmenar Deportivo. Contigo, Moisés. Terminando con la transmisión, victoria 2-1, victoria contundente del Deportivo La Colmena, que da un paso gigantesco en busca de una estrella más y de volver a ganarle una final a su clásico rival, que la verdad que se le ha vuelto clásico ganarle el Deportivo La Colmena a Guaraní, al menos en las finales. Deportivo La Colmena 2, Guaraní 1, es mérito de la gran labor desempeñada en los primeros minutos del primer tiempo. Luego supo aguantar con mucha garra, con mucha pasión, y se definirá todo en 8 días en el Coliseo, en el Adolfo Florentín, Elina. Correcto, Moisés. Nosotros seguimos vendiendo por acá. No sé si vamos cerrando de tu parte o vamos a hacer algunas notas por ahí. Vamos cerrando, Elina, por la inclemencia del clima. Está siendo complicado poder dialogar con los protagonistas. Creo yo, Dios mediante, en 8 días podremos disfrutar de las declaraciones de los protagonistas, pero el día de hoy, por la inclemencia del tiempo, va a ser complicado. En 8 días se define todo, se define la Liga Colmenense, o tal vez no, todo se definirá o todo se sabrá en 8 días en el Adolfo Florentín. Hasta aquí ha sido todo y será hasta los próximos momentos, Salina. Muchísimas gracias. Estuvo relatando para el Colmenar Deportivo Moisés Noguera. También con las cámaras estuvo Junior Aranda. Gracias, excelente trabajo de los compañeros. Dice acá, podía enviar un saludo a Emil Rojas de parte de su hijo. Montón de personas que enviaron mensajes también, que estuvieron viviendo esta fiesta deportiva con la inclemencia del tiempo. Ya le escucharon a Moisés. Ganó el Club Social y Deportivo La Colmena por 2-1 al Club Atlético Guaraní. La primera gran final ida que se estuvo jugando entonces en esta tarde de este domingo 7 de septiembre. Nosotros vamos agradeciendo también a todas las personas que estuvieron conectados con Radio Colmenar 92.5, que nos sintonizaron también a través de internet, y por supuesto a las importantísimas firmas comerciales que hicieron posible el Colmenar Deportivo. Nuestros agradecimientos a Bodega y Novedades Dani, de la señora Mercedes de Redes, al presidente del Club Atlético Guaraní, el señor Roque Alvarenga, a Yami Muebles de Blanqui Gavilán, a Bodega Yaumina de Embocayatí La Colmena. Agradecimientos también a Agrovet Don Isidro, al señor Mauricio Pereira desde la Madre Patria también, que estuvo apoyando esta cobertura, y al Club Guaraní, a Herrería 14 de Julio del señor Buenaventura García, al concejal municipal don Eduardo Quintana y la señora Elena, propietarios de Autoservice Luján. Igualmente agradecimientos a Heladería Alexa de Alexa Ayala, a Polaco Muebles y Electrodomésticos del doctor Virgilio Rubio Ramírez, a Todo Fiestas, a Rambar. Nuestros agradecimientos también a
A la profesora Dora Lescano, desde la Junta Departamental de la Gobernación de Paraguarí, a Multitienda Sugra, a Automecánica Esteche de Antonio Esteche, al concejal Colorado de la Municipalidad de Huitumí, al profesor Andrés Gastón, a Petropar Itapé de Mario Ortiz, a Casa TMG del doctor Gustavo Montiel, nuestros agradecimientos a Instituto Profesional Marcelo, a Comercial Cermi de Sergio Chino, a Librería y Fotocopiadora Nadia de la señora Wilfrida y don Nicolás, al abogado Massa Canazagua, a Farmacia y Veterinaria San Jorge del doctor Óscar Ortiz y la señora Crisol, a Heladería Lomita nuestros agradecimientos, a Guillén Express, a Hamburguesería El Buen Sabor del chef internacional José Manuel Curtido, a la familia Benítez Rojas, a Petropar La Colmena, a Emprendimientos Construmat, nuestros agradecimientos también a Agrovet Don Cecilio, a Casa González de la señora Leo, a Servicio Telefónico Sol Naciente de Keiji e Isao, a Supermercado La Amistad, a Frutería Verdulería Contrera, a Zapatería de los Hermanos Torales también nuestros agradecimientos. Igualmente a Casa Yami y Buda Alojamiento, a Osgón Comercial, a Tío Rey González y familia, a Punto Eventos, Papelería Creativa de la señora Vanessa también nuestros agradecimientos. Igualmente nuestro agradecimiento a Agroveterinaria San Antonio del doctor Antonio González, a Rectificaciones Jiménez de Pánfilo Jiménez, a Bodega RM de Tío Roberto, al concejal Colorado Diego Morel, a Hielos Juni, nuestro agradecimiento del señor Julio Bordón, también a Bodega Paulo de Luis Paulo Bordón Flores, Autoservice La Verónica de Miriam Cardoso, a Bambú Pizzería, a Gomería Tito, a Estación de Servicios Corona del señor Leú Benítez en Colonia César Barrientos y también a Hospedaje Coronita de Barrientos, nuestros agradecimientos. Bueno, vamos saludando entonces a toda la afición deportiva. Finalizó este encuentro con un 2-1, ganó el Club Social Deportivo en categoría primera, entonces 2-1 al Club Atlético Guaraní. Dios mediante, retornamos el próximo domingo con más Colmenar Deportivo. Gracias a todos por la sintonía. Al aguerrido campeón del balompié de la Liga Colmenense con honor, que defiende con bravura y altivez la casaca del indómito ciclón, la hinchada te proclama campeón. Esportivo La Colmena sin rival, luchemos unidos por el esportivo que en cada partido demuestra su valor. Demuestra su valor. Y adelante Sportivo La Colmena. Esto ha sido El Colmenar Deportivo, una vivencia extra de los momentos candentes e inolvidables del deporte. Prepárate a vivir mucho más en el próximo encuentro de Colmenar Deportivo. Usted sabe dónde publicitar. Lo estamos esperando. Contáctenos a nuestro departamento de ventas. Grupo Guairá. Teléfono 0541 43 950. Villarrica.